uno diseñador gráfico, diseñador, ¿no es cierto?, industrial, en ese tiempo, es gráfico, ¿no es cierto?, pero era un diseñador genérico, el que se titulaba de la Universidad de Chile. Fue mi profesor, me siento muy orgullosa de que hoy esté con nosotros, Alejandro Rodríguez Musso. Él es colaborador, ¿no es cierto?, de empresas con estrategias especializadas en diseño y design thinking. Me encanta este título, Aco, el evangelizador del diseño, me encanta, porque él va por la vida, ¿no es cierto?, con toda su fuerza y su camiseta puesta como diseñador, ¿no es cierto? Él es pensador estratega y diseñador industrial entonces de la Universidad de Chile, máster en marketing y máster en gestión cultural de la Universidad de Barcelona. Junto a Diego Rodríguez, ¿no es cierto?, su hijo, son dueños, ¿no es cierto?, de la empresa C-Design, de la cual nos hablarán en un momento más, y Diego Rodríguez está en otra disciplina, ¿no es cierto?, que es el de la ingeniería. Él se desarrolla en áreas de innovación, de emprendimiento y diseño estratégico, como ya les digo, ingeniero comercial y académico, además especialista en design thinking. Consultor especializado en gestión y transferencia de competencias y herramientas de innovación, ¿no es cierto? Y yo tengo el gusto de conocerlos a los dos como padre e hijo, y ahora nos van a hablar sobre design thinking como proceso. Este es un proceso, bueno, ellos nos hablarán con toda la carga, ¿no es cierto?, del conocimiento empírico del tema, y sus asesorías a empresas, en la cual ya lleva muchos años, pero lo entretenido de esto es que Alejandro y Diego han bajado este tema al conocimiento, ¿no es cierto?, en el contexto de Chile, de la empresa chilena, por lo tanto tiene ese nivel de relevancia que vamos a conocer ahora, y también obviamente al diseño gráfico, porque esto se ha trasvasijado, ¿no es cierto?, a otras disciplinas, y de ahí eso se lo vamos a consultar, cómo esto ha permeado a otras disciplinas, que ya no queda solo el diseño, el design thinking en el diseño, sino que también queda en otras áreas como la de la ingeniería, ¿no es cierto?, la de la informática, y la publicidad, obviamente, que nos toca casi siempre esa disciplina, y otras más de las cuales nos van a conversar. Así que bienvenidos Alejandro Rodríguez y bienvenido Diego Rodríguez. Estamos muy contentos de tenerlos. Gracias, Claudia. Alejandro, tienes que prender tu audio. De inmediato. Sí. Ahí Hola, sí, muchas gracias, Claudia por la introducción. Buenas noches a todos y a todas. Ya a esta altura del día está oscuro aquí en Valparaíso. Puedo ver cómo desde la ventana de mi casa en Playa, puedo mirar, ¿no es cierto?, cómo se ve la bahía llena de luces, ¿no? Así que muchas gracias por asistir, ¿cierto?, a este encuentro, en que vamos a tratar de compartir con ustedes, ¿no es verdad?, algunos conceptos de lo que significa el design thinking, ¿cierto?, cómo esta forma de trabajar, esta metodología, ¿no es cierto?, se puede aplicar en muchos ámbitos, ¿no?, y cómo está siendo fuertemente utilizada en los procesos de innovación, tanto en el extranjero como en Chile, ¿cierto? Así es que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer más que una presentación así como tan formal, vamos a tratar de hacer un diálogo con Diego, ¿cierto?, de manera de poder darle una mayor dinámica a esta presentación. Diego. Bien, gracias, Alejandro. Oye, tenemos harta gente, ¿ah? Muy bien, súper bien. Quiero saber si se ve la pantalla. Estoy compartiendo el escritorio. ¿Sí? Perfecto, ok. Bueno, lo primero vamos a hablar de Design Thinking, vamos a hablar un poquito de innovación. El Design Thinking se cruza, está súper relacionado con los procesos de innovación y sin duda súper relacionado con diseño.
Pero antes de empezar a hablar de esto, queremos hacer un pequeño ejercicio, un pequeño experimento. Entonces, para aquellos que estén en el computador o que tengan su teléfono a la mano, ¿cierto? Les vamos a pedir que, si tienen el teléfono, agarren su teléfono y lo apunten con la cámara al QR, y eso los va a llevar a un sitio web, ¿ok? Para quienes les es extraño esto, simplemente pueden digitar en un navegador menti.com, ¿cierto? Y tienen un código ahí que está disponible que dice 198823233, ¿ya? Entonces quiero que entren ahí y ahí se van a encontrar con una pregunta, ¿ok? Se van a encontrar con una pregunta. Entonces vamos metiéndonos ahí, ¿cierto? Y la pregunta, voy a copiar yo creo que voy a copiar el código, voy a ponerlo en el chat para que todos lo tengan y así me puedo cambiar de pantalla. 1988233, y esto es en www.menti.com, ¿ok? Y lo que deberían ver es un poco esto, ¿ok? Esta pantallita acá, o sea, van a ver una pantalla que tiene unos cuadros, un formulario con 3 alternativas y hay una pregunta. Dice, ¿qué cree usted que se requiere para innovar? Entonces, vamos respondiendo, vamos a dar 60 segundos, un minuto, y quiero que todos en un frenesí, lo primero que se les venga a la cabeza, no es necesario eso, ahí están saliendo, ¿ven? Bien, bien, vamos. Súper, vamos, ahí dice creatividad, disciplina, investigar, imaginación. Vamos, todos volcando ahí lo que se nos ocurra rápidamente en torno a esta pregunta. ¿Qué cree usted que se requiere para innovar? ¿Ok? Vamos a dar ahí otros 45 segundos, ya se fueron 15, así que vamos escribiendo. Ahí están empezando a aparecer, ¿ok? Súper, bien. ¿Ok? Impeca. Muy Mira, bien, cómo muy se bien, muy empieza, bien. cómo se concentra en creatividad. Vamos, yo creo que hay más gente ahí todavía vota eso, ahí empieza a aparecer más nuevamente. Esta es la magia de internet. ¿Eh? Súper, genial. Bien, quedan 10 segundos, así que rápido. Muy bien, súper. Bien, pueden seguir votando, eternamente si quieren acá, no hay problema, nadie va a cerrar el espacio de votación. Bien, súper interesante. Oye, voy a dejarla ahí un poquito esta imagen, la ven, ¿no es cierto? Están viendo la nube, ¿correcto? Entonces, quizás un poco partir con una reflexión en torno a nuestras creencias, a nuestras reflexiones personales que hacemos respecto del quehacer, y esta palabra que se ha vuelto de moda en los últimos años en Chile, que es la innovación, ¿no? Entonces, aparece claramente con mucha fuerza el concepto de la creatividad en el centro de esto, ¿cierto? Pero también aparece en el contorno aparecen otras cosas, Alejandro. Mira, dice imaginación, sala de Sí, investigación. me interesa mucho la palabra investigación o investigar. Sí, dice investigación, ¿Verdad? investigar, claro, muy interesante y está relevada, ¿no? ¿Ah? Pero Exacto. incluso hay algunas cositas en la periferia, ¿ah? Dice iterar, ¿ah? Problemas, por allá en el costado Solucionar derecho, dice problemas, claro. problemas, claro. Observar, Abajo, observar. observar, muy bien, súper. Empatía aparece por ahí también. Está la empatía por allá abajo, Interesante. sí, claro. Ok, disciplina. La empatía se repite, porque Especializarse en está, el tema, ¿cierto? claro. Imaginación. Bien, ok. Esto nos da un pequeño seteo, ¿cierto? Un poco Claro, de lo que entendemos por sin duda. este tema de la innovación. Es súper interesante, ¿cierto? ¿Y por qué les hicimos esta pregunta? Porque en el fondo, cuando ya vayamos a definir qué es esto del design thinking, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que tiene mucho de estos conceptos, ¿cierto? Y que además de alguna manera está conectado, ¿cierto?, con otros elementos que no son necesariamente propios de esto que está en el centro, que dice la creatividad. La creatividad es un elemento, pero no necesariamente el más relevante, ¿ok? En el design thinking. Entonces, es interesante como lo que creemos, ¿no? Sale fuertemente la creatividad, y hay otros conceptos que aparecen chiquititos en el borde, y que probablemente nosotros vamos a traerlos a la conversación aunque estén en la periferia, ¿ok? Y eso quizás es interesante
de mencionar. Voy a volver a la presentación, ¿cierto? A ver si vuelve. Ahí está. ¿Está de vuelta? ¿Se ve el QR de nuevo? Bien, muy bien, súper, genial. El design thinking, ¿cierto? Es un tema que aparece hace como un poquito más de 20 años en la conversación, ¿no? En la conversación del mundo de los diseñadores, en la conversación, ¿cierto? De los lugares, de los polos de desarrollo, principalmente. Recordemos que nosotros estamos en la periferia, ¿no? Estamos lejos, ¿ya? Y por ahí, por allá, por el 2003 o 2004, se empieza a observar claramente, ¿cierto?, cómo empieza a aparecer esta cuestión con mucha más fuerza, con algunos libros publicados. Estos son de los primeros libros que salieron en esa época, ¿cierto? Es una foto antigua, esta es como del 2003, por ahí, 2004. ¿Ya? Entonces hay un par de libros ahí, Change by Design, que es un súper interesante ese libro, que es de Tim Brown, que es un diseñador inglés. The Design of Business, que es de Roger Martin, que es un colega, un economista, un graduado de Harvard, de Harvard, de negocios, ¿cierto? Pero que claramente conecta estos temas. Y algunos Fíjate, otros Diego, autores, por que ejemplo... el subtítulo ahí del libro de Roger Martin, ¿cierto? Que dice, ¿por qué el Design Thinking es la siguiente ventaja competitiva? Claro, Es un subtítulo claro. interesante, ¿no es cierto? Claro, ya en esa época, estamos hablando por ahí por el 2004, insisto, 2005, ya habían como esta conexión entre esta forma de enfrentar los problemas de innovación y estos términos más desde el negocio, ¿no? La ventaja competitiva, que es como un concepto de Michael Porter, de Harvard, no tengo idea, o sea, de negocios, claramente, ¿no? Y bueno, y un poco ese fenómeno es bien interesante porque aparece este design thinking a principios de la década pasada y empieza a permear mágicamente algo que no había ocurrido en mucho tiempo, que es que el diseño permeara en el mundo de los negocios. ¿Sí? Y no solamente permea en los negocios, sino que empieza a permear también en ciertos espacios de la academia. ¿Ya? Estamos hablando principalmente de Estados Unidos y en algunos casos de algunas latitudes de Europa. ¿Ya? Roger Martin en esa época era el decano de la Escuela de Negocios de Rotman, que es la Universidad de Toronto, tiene su facultad, se llama Rotman School of Business, y era el decano de la Facultad de Negocios de Toronto, una de las top 20 para estudiar negocios en Norteamérica, y él estaba instalando esto en su facultad. ¿Ya? O otros autores que son como bien connotados en la historia del mundo de los negocios, ¿cierto? Los últimos 30, 40 años, como Tom Peters, que tiene un libro que se llama Design, ¿no? Que es como... que era como raro hasta ese momento, ¿no? Nosotros hicimos un pequeño aporte a la causa, ya posteriormente, como en 2012, y escribimos un libro que se llama Innovación por Design Thinking. Ya les vamos a dar un dato para poder acceder a él. Está en Amazon, creo que como a $1, ponte tú, el que tiene Kindle lo puede bajar. Pero también tenemos una versión en PDF por ahí dando vueltas, así ya les vamos a dar el link. El preciado link, ¿ok? Entonces, ¿cómo surge? Surge aquí, surge en Palo Alto, California, que es donde está Silicon Valley, que es donde ocurre la triple hélice, donde están las universidades, el Estado, los privados, haciendo negocios, innovando, tecnología, y todas estas cosas que uno ve en la tele, básicamente, ¿cierto? Y hay una compañía que se llama IDEO, o IDEO, que es una oficina de diseño industrial que mutó durante los últimos 40 años de ser una oficina de diseño que diseñó el primer mouse para Apple, a ser hoy día una powerhouse de innovación y consultoría en temas de innovación. ¿Okay? Y ellos se instalan en Stanford, a través de sus socios fundadores que eran profesores en Stanford, instalan este concepto del design thinking. ¿Ya? Ahí los invito a visitar un sitio busquen ahí el D-School, D.School en el Google y van a encontrar ahí, ¿cierto? Hay mucho material en ese sitio web que es de Stanford, ¿cierto? D.School, para que lo vean, ¿ok? Y empieza a permear, empieza a avanzar, entonces aparecen también compañías gigantescas de consultoría de negocio como Deloitte, que tiene áreas hoy día especializadas en Design Thinking para sus clientes, ¿cierto? Y en Chile también pasan cosas, ¿cierto? Entonces, esto está pasando hoy día. Estas son marcas actuales, chilenas, grandes, que usan Design Thinking habitualmente en sus procesos de innovación y diseño de experiencias, diseño de calidad de servicio, desarrollo de productos. Maciza hace todo un cuento ahí, Arauco también, BCI ha desarrollado, ¿conocen Match? ¿Les suena Match?
¿ah? La aplicación que sirve para para pagarse las cuentas y transferir plata y que es abierta a todos los bancos. Bueno, eso viene del BCI Labs, que es un laboratorio de innovación centrado en Design Thinking para el mercado financiero. Socobesa, que imagínense, ¿cuándo hace? O sea, yo creo que es la primera empresa inmobiliaria que conozco que declara que el diseño es todo. ¿Ok? Así de potente, ¿no? Orientado principalmente Socobesa con un foco fuerte al cliente de alto ingreso, pero así todo, ¿no? CMPC, la papelera, Softies, que es una nueva marca que aglutina todo lo que es tissue para CMPC, también está usando Design Thinking. De hecho, acaban de terminar un desafío de innovación que se llama Water Challenge, con proceso de innovación asistido por el Centro de Innovación de la Católica de Santiago. Entonces, hay cosas instaladas en Chile, esto está ocurriendo acá, ¿no? Esto no es una cuestión que esté lejos, ¿no? ¿Qué es Design Thinking? 3 cosas. Primero es un proceso, como dijo Claudia cuando partió, ¿cierto? Cuando partimos esta cosa, es un proceso. Segundo, es un método también, ¿ok? Y tercero, sin duda que es diseño, ¿ok? Sin duda que es diseño. ¿Ah? Ahora, Esos tres conceptos, Diego, ¿puedes volver atrás? Esos 3 conceptos, ¿no es cierto?, son súper relevantes porque el tema del proceso, ¿no es cierto?, es algo que ustedes, seguramente muchos de ustedes, ¿no es cierto?, que están en la escuela todavía, ¿cierto?, están viviendo permanentemente, ¿no es verdad? Y es súper relevante tener conciencia del proceso, ¿no? También tener conciencia de que uno tiene que trabajar con método, ¿no? El diseño no puede ser solo inspiración, ¿cierto? Porque la inspiración, bueno, es veleidosa, o sea, viene a veces. Entonces uno tiene que tener método. Nosotros con Diego hicimos un viaje de estudios, digamos, a Estados Unidos. Estuvimos en una clase ahí de un profesor en el Chicago, ¿no? IIT, Eso fue en en Chicago, Chicago, ¿cierto? Sí, en la escuela de Chicago, claro. Y ahí él decía, ¿no es cierto?, 99% de transpiración y 1% de inspiración, ¿cierto? Método, 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 método. ¿Eh? Y entonces también esa es una palabra que es muy, muy relevante tenerlo claro y saber que para nosotros poder comunicar lo que hacemos necesitamos tener un método, ¿no? Porque no podemos comunicar la creatividad, esa caja negra que ocurre en nuestro cerebro, ¿cierto? Si no lo volcamos de alguna manera en un proceso de comunicación que permita, ¿cierto?, transmitir aquello y darle sentido a las cosas y a las decisiones que tomamos. Dale, Diego. Tal cual. Ahora, ¿qué no es Design Thinking? Que creemos que es una pregunta también interesante, ¿no? Porque siempre hay muchos esfuerzos por definir lo que es algo, pero muchas veces también es importante entender qué es lo que no es, ¿ok? Y qué es lo que no es relevante. Claro. No es una receta. Primero que Obviamente. nada, no es una receta. Claro. ¿Cierto? Esto es bien importante, ¿eh? Porque a veces cuando las cosas se empaquetan, digamos, para poder, digamos, comunicarlas mejor, formarlas, transmitirlas, digamos, ¿cierto? Se puede entender como que es una cosa que es un proceso completamente prefijado. Y no es una receta, porque en realidad cada proyecto tiene su propia vida. Cada proyecto, cada desafío que enfrentamos como diseñadores tiene sus propias características, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver cómo eso se manifiesta también en este proceso de Design Thinking. Sí, yo creo que en ese respecto es súper relevante porque además entender que, claro, se puso de moda, es verdad, también, o sea, los conceptos se ponen de moda, como se puso de moda alguna vez el FODA, o se puso de moda, no sé, alguna otra herramienta como, no sé, el modelo de negocios de Osterwalder hace 10 años atrás. Entonces, claro, hay herramientas que se ponen de moda. Pero, y lo que pasa con eso es que muchas veces el que no es especialista mira esto y efectivamente cree que aquí hay un proceso de diseño en sí mismo, o sea, el proceso de Design Thinking está tan destilado, como vamos a ver cuáles son las fases, ¿cierto? Está tan destilado que para un no practicante lo mira y dice, esto es fácil, lo puedo aprender, tengo
hay 5 momentos, 4 momentos, ¿no es cierto? Ya entiendo de qué se trata cada uno. Esta cuestión es, ¿ah? Ahí tengo la palta, como decíamos cuando éramos más chicos nosotros, ¿ah? Entonces, yo creo que es importante tener claro que no es una receta, como dice Alejandro, y que es harto, que tiene una complejidad que se rearticula cada vez que uno enfrenta un desafío nuevo o problema. Segundo, que también es como, porque también uno recibe estas cosas, ¿no? Que a uno le dicen, ay, ya, pero design thinking, puros post-it en la muralla, ¿ah? Puro pegar post-it y bla, 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 y ya, pero eso no es diseño, y entonces es un invento de los ingenieros, ¿ah? Yo lo he escuchado hace un montón de veces. ¿Eh? ¿Ok? Entonces, y tercero, importante, y ojo Oye, aquí, ¿ah? Porque el post-it, Alejandro, ¿qué decís tú del post-it? Hay un tema con el post-it, ¿ah? claro, el POSIT es una tecnología de pensamiento colectivo, ¿cierto? Es un instrumento que nos permite compartir las ideas, ¿cierto? Cuando uno tiene un muro lleno de POSIT, ¿cierto? Es como estar en la cabeza de un grupo, de un equipo, ¿no? Porque están todas las conexiones, están todos los puntos, ¿no es cierto?, que se están conectando unos con otros para ir entendiendo un determinado fenómeno. Entonces, el uso de los POSIT, ¿cierto?, es una tecnología, nos gusta llamarla así, una tecnología, ¿no es cierto?, para el pensamiento colectivo. Claro, entonces, más allá de que se vean cool, porque igual se ven cool, hay que reconocerlo, ¿cierto? Con esos colores pasteles que tiene 3M, que son fantásticos, ¿no? Además, hay que reconocer, o sea, llevan 30 años explotando el productito, ¿ah? Es una vaca lechera, ¿ah? Sigue dando, ¿ah? Alrededor del mundo. Entonces, pero claro, es una herramienta súper útil porque permite mover información, clasificar información, además el tamaño mezclado que es un poco caro, pero con el Sharpie, que es este lápiz grueso, ¿cierto? Que es como casi como el lápiz de pizarra, obliga también a la síntesis, porque yo no puedo escribir ahí un testamento, ¿no? Sí, claro, entonces, yo siempre, nosotros decimos en los talleres, en los workshops que hacemos de repente, o en los trabajos de facilitación, prohibido usar el lápiz pasta, ¿no? No, porque queremos que ocurra ese fenómeno de síntesis, ¿no? Y tercero, no es un trabajo de uno solo en el sentido de que no es un trabajo individual. Esta cosa del design thinking no es aquí el genio creativo está perdido en realidad, no es para ese espacio, ¿no? Y por lo tanto, si alguien quiere trabajar solo, feliz, fantástico, y hay otras cosas que puede hacer o otros procesos que puede llevar a cabo, pero el proceso de design thinking no es un proceso para uno solo, ¿ok? Eso es súper importante. Y ahí Sí, entonces, disculpa Alejandro, sí, dime. sí, y por eso que la tecnología del POSIT en el muro, ¿cierto?, que permite mostrar el pensamiento colectivo, ¿no es cierto?, porque la creatividad es colectiva en este caso. La creatividad, ¿no es cierto?, Claro. es un proceso que se da en la interacción de unos y otros, ¿cierto?, como en un brainstorming, en una tormenta de ideas, ¿no es verdad?, en que la gente, una persona dice una cosa y eso gatilla en tu cabeza, en tu marco referencial, ¿cierto?, gatilla otras ideas. Y entonces uno Claro. coloca esa otra idea y así sucesivamente se va generando un proceso de interacción entre las personas que nos lleva a un pensamiento colectivo que es mucho más, ¿cierto?, potente que el pensamiento individual, porque el pensamiento individual siempre está cruzado, ¿cierto?, por los prejuicios que uno tiene, ¿no?, o por las experiencias que uno tiene. Entonces, cuando tú cruzas, ¿cierto?, marcos referenciales distintos, ojalá multidisciplinarios, ¿verdad?, de distintas disciplinas, viene, digamos, este proceso de pensamiento colectivo y creatividad colectiva. Y justamente ahora, eso, te fijas, tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Claro. Está pensado y está diseñado en sí mismo como un proceso donde las herramientas, el método en el fondo, ¿cierto?, opera en una actividad colectiva, ¿ok? Que también tiene características individuales, no es que uno se entregue al colectivo y se pierda en el colectivo, sin duda, ¿cierto? Porque en el fondo lo que ocurre es que en la multidisciplina concurren los talentos, ¿cierto? Concurren los talentos, pero la gracia de esta cuestión Y, al final, los diferentes puntos de vista, digo. O sea, yo creo que también eso es bien relevante. claro, pero la gracia al final es que, si bien es cierto, hay distintas disciplinas y distintos talentos,
el método, el proceso, te lleva a generar consensos, te lleva a generar un lenguaje común. Y ese lenguaje común es fundamental, porque no hay nada más terrible que tratar de conversar un ingeniero experto en negocio con un psicólogo experto en clínica. Son cabezas distintas, son miradas distintas, son experiencias distintas. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo los pones a conversar? Lenguajes distintos, ¿cómo los pones a conversar? Claro, sobre todo al principio, porque después cuando uno ya tiene un equipo que está aceitado, que está, ¿cierto?, que funciona y que ha enfrentado 4, 5, 6, 7, 8 proyectos, ya la cosa fluye, ¿no? Pero ¿cómo lo haces para ponerlos en un equipo y que conversen? Que conversen en función de un resultado o de un objetivo común. Y ahí es donde aparecen entonces, donde aparece el valor, de alguna manera, de lo multidisciplinario en el design thinking. Después otra cosa importante es que es aplicable a problemas complejos, y quizás eso también es súper relevante. Uno no hace design thinking para diseñar la portada de un libro, aunque igual que sea, capaz que sí. Claro. Pero en general ¿Por qué cuando uno no? lee ¿por qué no? Y vamos a ver que nosotros lo hemos aplicado en cuestiones mucho más, problemas complejos, pero no necesariamente cuestiones súper así como vamos a solucionar el problema del hambre en África, ¿no? ¿Ok? Que es como también el lugar común de estas cosas. Cuando uno lee de design thinking o de procesos de innovación, siempre son como los desafíos son como globales, de alto impacto, todo este lenguaje que tiene la Corfo, ¿no? ¿Ah? De alto impacto, globales, ¿ah? De alto alcance, ¿cierto? Disruptivo, todos esos apellidos forman parte de este mundillo. Pero claro, donde sin duda el design thinking ha tenido resonancia en que es capaz de meterse en cuestiones que son más sistémicas que solamente particulares de un problema, ¿cierto? Entonces es capaz de mirar, ¿cierto? A través de la metodología es capaz de mirar, ¿cierto? Los problemas complejos y meterse en ellos. ¿Ah? Muchas veces problemas que parecen súper complejos, súper difíciles en el fondo, se resuelven a través del design thinking, pero en realidad se resuelven a través del diseño, y para allá vamos a ir, ¿ok? Mira, respecto del tema de los problemas complejos, ¿no es cierto? Una de las características que tiene el design thinking por la metodología, ¿cierto? Es que, aparte de ser multidisciplinario, como decíamos recién, ¿cierto? Implica que tú tienes que profundizar en el conocimiento del problema, o sea, a problemarte, ¿cierto? Esa es una palabra que usábamos en la escuela hace años atrás. A problemarse con el problema, ¿verdad? Es decir, convertirse en una suerte de experto en el problema, ¿no? De manera de poder entenderlo en todas sus dimensiones. Dice un autor, no me acuerdo en este momento el nombre, no tengo la cita particular, pero no es mía, así que es importante decir que es de alguien más, que las ideas no sirven para nada, lo importante es enamorarse del problema. ¿Ya? Y creo que es súper clave eso, en los procesos de innovación particularmente, pero yo creo que en cualquier tipo de proceso de diseño, enamorarse del problema es clave, porque si yo me enamoro del problema, voy a buscar diversas soluciones para encontrar solución al problema. Y da lo mismo si la solución que yo activé originalmente no funcionó, porque vuelvo y siempre retorno al problema del cual estoy enamorado. Pero si yo me enamoro de mi idea, si me enamoro de mi solución, de mi diseño, y ese diseño fracasa, no tengo cómo devolverme. ¿Te fijas? Porque estoy atrapado, miren lo que voy a decir, estoy atrapado en mi propia telaraña. Claro. ¿Okay? En tu marco referencial. Claro. En tu propio marco referencial, sí. Claro. Vale. Después hay otros elementos que son como, bueno, que como tienen, que ya un poco lo comentamos, que a propósito de lo multidisciplinario y que tiene este proceso como donde todas las partes entienden cuáles son las actividades o las herramientas, genera consensos, y eso es súper importante en un trabajo colectivo, ¿ya? Tercero, también siempre parte desde la, y esto quizás es tanto más clave que lo que estamos diciendo de partir desde el problema, que es que cuando uno trabaja sobre esta metodología de design thinking, siempre uno parte desde un desafío a resolver un problema, pero ese problema afecta a alguien, ¿ok? Afecta a alguien y ese alguien es de carne y hueso.
muchas veces uno se encuentra con equipos de innovación que te dicen, no, es que mi cliente es la empresa o estas son las empresas X. Y la pregunta que siempre uno hace es como, ok, pero ¿quién dentro de esa empresa es el que tiene que tomar la decisión? ¿A quién le duele este problema dentro de esa empresa? ¿Ok? Hay una analogía bien fuerte que se hace siempre en el espacio del emprendimiento y la innovación que tiene que ver con los dolores, ¿no? Entonces, ser empático es caminar en los zapatos de otro, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Poder ser en el lugar del otro, decimos en Chile. Y por lo tanto es clave entender lo que le pasa al otro. Y eso no lo podemos hacer encerrado en el estudio de diseño, no lo podemos hacer encerrado en el aula, no lo podemos hacer encerrado en nuestra casa. Tenemos que necesariamente salir a la calle. Nosotros decimos hay que hacer calle, una habitualidad que uno le dice a los equipos. Ya, ok, ahora hay que hacer calle. Y te quedan mirando con cara de plop, así como, ¿me vas a hacer salir en serio? ¿De verdad? ¿Yo? ¿Y con quién tengo que ir a hablar? ¿Y por qué? Y si no quiere hablar conmigo, entonces hay que vencer miedos, hay que tener cierto aplomo para llevar a cabo este proceso porque requiere de conectarse con las personas en profundidad, ¿ok? Uno no hace, uno no resuelve problemas desde lo obvio. Por lo tanto, si yo tengo una conversación frugal, corta, rápida, sencilla con alguien, me voy a quedar en la superficie, me voy a quedar en lo obvio, en lo evidente. ¿Ya? Esto puede ser una referencia así como muy nerd. ¿Ah? En los 80 había una serie que se llamaba Los Thundercats, ¿ah? Los gatos galácticos. ¿Ah? Y había un personaje que tenía una espada que se llamaba la espada del augurio. Entonces miraba la espada y decía, quiero ver más allá de lo evidente. Y yo creo que eso es clave, hay que ver más allá de lo evidente. Para poder descubrir cosas interesantes, descubrir insights, dicen los gringos, ¿no es cierto? O sea, como darse cuenta, ¿no? ¿Ah? Hay una palabra en inglés que es awareness, que significa darse cuenta. Hay que necesariamente ir a entender el problema a la calle, con las personas, ojalá en su contexto, que es súper importante. Hay veces que el contexto es tanto más importante que la conversación. Entonces, súper clave este tipo de elementos que forman parte del proceso de design thinking. Y una cosa que decía Alejandro, ¿algo? Dime. Sí, sí, no, y del tema de los prejuicios, pero antes de eso quería yo enfatizar, Diego, lo de la empatía, porque la empatía, bueno, apareció en la nube que ustedes mismos construyeron ahora a Sí, partir de la claro. innovación, a partir de la pregunta de la innovación, pero apareció, ¿no es cierto?, en una periferia, ¿no? Y la Chiquitito. empatía, me parece a mí, ¿no es cierto?, que es un elemento y una condición, ¿cierto?, fundamental del diseño, del diseñador, ¿cierto? Y obviamente entonces del design thinking. Pero creo que es algo que es súper, súper relevante, porque uno no diseña para quien te hace el encargo, generalmente. Diseña para un tercero, ¿cierto? Diseña para un cliente del cliente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante, ¿no es cierto? No tiene uno que empatizar con su cliente, sino que tiene que empatizar con el cliente del cliente, ¿verdad? Es decir, con quién va a usar el producto que va a producir esa empresa o ese cliente o en fin. ¿Te fijas? Entonces, creo que ahí hay una cuestión que es súper relevante en términos de concepto, ¿cierto? ¿Qué es la empatía, digamos, como una herramienta muy poderosa que es necesario desarrollar en los diseñadores? Y la otra cosa, ¿no es cierto?, es evidentemente que esto tiene que enfrentarse sin prejuicio, sin ningún prejuicio. Tiene que uno ser como un niño, ¿no es cierto?, que sale a la calle a maravillarse con todo, ¿cierto? Tiene que maravillarse con todas las cosas que están alrededor del problema, tiene que conversar en profundidad con las personas, tiene que observar, tiene que darse cuenta, ¿cierto?, de todos aquellos elementos que te pueden ayudar, porque todas esas cosas van retroalimentando, ¿no es cierto?, tu marco referencial, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando tú tengas que tomar decisiones, ¿no es cierto?, ahí viene un proceso muy interesante que es precisamente el proceso creativo, que todos ustedes también lo ponían de relieve. sí, yo creo que hay una cosa relevante también, o complementaria, Alejandro, que tiene que ver con que, claro, yo tengo que salir a hacer preguntas interesantes. También yo ahí soy un poco crítico quizás porque muchas veces he escuchado, y quizás estoy equivocado, pero
que le dicen a los alumnos, mira, salga a observar. Pero en Bien. realidad, yo creo que no basta con decir salga a observar. Yo creo que hay que salir A conocer. a conocer cosas en particular y hay que diseñar esa salida. Yo no puedo salir a observar así, ¿ya? A la que te, ¿ah? A la que te no sé qué, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que salir a observar, pero claro, hay que salir a observar con un plan. ¿Cuál es mi plan para ir a observar, cierto? Voy a llevar una bitácora, voy a llevar una cámara, voy a filmar, bueno, hoy día ya uno lleva el teléfono y puede hacer 5 cosas a la vez, pero fantástico, porque antes había que llevar una mochila llena de cosas, y hoy día uno puede, no necesariamente, puede con un teléfono basta, pero ¿qué voy a ir a hacer y qué preguntas voy a ir a hacer, ¿no? Eh, Sí, hay un método súper simple, que es como cuando yo converso con alguien, se llama los 5 por qué, que igual que los niños, ¿no? Entonces yo le digo, oye, ¿y por qué vistes con esas prendas, no sé, qué sé yo, en fin, tan abrigadas, no sé, no tengo idea? Y alguien te va a decir, bueno, porque yo soy infriolento. Y el niño que te va a preguntar, ¿por ¿por qué? qué? Y tú le vas, ¿Por qué? la contraparte va a decir, bueno, porque yo siempre tuve frío cuando chico. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque es que en mi casa no había calefacción. ¿Y por qué? No, porque hay una noche que no teníamos plata, no sé qué. ¿Y por qué? ¿Te fijas? Y en algún momento la respuesta deja de ser obvia y probablemente la respuesta va a ser mucho más profunda, va a ser que en realidad, y psicológica incluso, y emocional. Y entonces quizás lo que vamos a descubrir es que la persona, o ese tipo de personas que usa ese tipo de ropa, no tengo idea, tiene un problema con las carencias. ¿Está? Entonces queremos descubrir aquello que es tácito, que está escondido. ¿Ya? Exactamente. Esto es como el iceberg, ¿cierto? Uno ve el iceberg, pero abajo hay un montón de cosas, entonces hay que descubrir ese montón de cosas, ¿correcto? Ahora hay Exacto. competencias, ¿no? Que hay que saber cultivar, que es súper importante, ¿ya? Una que ya dijeron ustedes ahí en la nube, también un poquito en la periferia, ¿eh? Tampoco estaba tan fuerte, ¿no? La observación. Aprender a observar, ¿Cómo? porque yo puedo salir a mirar, ¿no? Pero aprender a observar con profundidad y de nuevo hay herramientas, ¿no? O sea, yo puedo tener herramientas para observar, para describir el fenómeno, ¿o no, Alejandro? Ahí usted es más Claro, experto mira, que yo en pero, realidad la palabra observación, como tú hacías el punto de antes, ¿no es verdad? No alcanza, porque la palabra observación se refiere al ojo, ¿cierto? Y resulta que la observación, en el sentido que se plantea aquí, ¿no es cierto? Tiene que ver con más bien con el percibir, ¿no es cierto? El percibir, ¿cierto? Es un fenómeno que ocurre con todos los sentidos del ser humano, con la vista, con el oído, con el tacto, con el gusto, ¿cierto? Con el olfato. Entonces, más que observar, yo diría que es percibir, ¿no es cierto? Percibir, claro, la palabra observación es la que se usa siempre porque viene también del método científico, ¿cierto? Pero en rigor, ¿no es cierto?, es percibir. Y ese percibir implica lo que tú decías antes, Diego, el darse cuenta. O sea, cuando claro. mira, me cae la teja, digamos, ¿ah? Se me prendió la ampolleta, ¿cierto? Me desperté a las 3 de la mañana con la solución. ¿Te fijas? Eso, ¿cierto? Esos son elementos, son momentos, ¿no es cierto?, de inspiración que surgen de los procesos de observación y de percepción, ¿no es cierto?, que vamos teniendo en el uso de esta metodología. Claro. Bueno, aparece nuevamente, ya Dale, lo comentamos, aparece la la empatía, empatía. la imaginación que estaba ahí un poquito rankeando fuerte, ¿cierto? Pero la imaginación también hay un ejercicio ahí permanente mental que hay que hacer, ¿cierto? Porque si tengo pocas, en el diseño se habla de los referentes, ¿no? ¿Cuáles son los referentes para poder hacer un planteamiento de un determinado proyecto, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, pero para poder hacerla, entonces para poder tener imaginación tengo que tener ese marco referencial que dice Alejandro, tengo que, los norteamericanos cuando planteaban estos tipos de IDEO, antes de que instalaran esto en Stanford y que se hicieran súper famosos, ellos hablaban de una cosa que, bueno, ya igual eran famosos, siempre fueron más famosos, pero a fines de los 90, cuando todavía no bautizaban esto como Design Thinking, y ya tenían de alguna manera el proceso bien aceitado, bien ordenado, ellos hablaban del deep dive,
deep, profundo, deep dive, ¿ok? Y eso es como sumergirse de manera profunda, ¿ya? Y entonces, como yo me sumerjo de manera profunda, llego a lugares que van, o sea, genero más referentes y genero más información, ¿cierto? Respecto al problema, y eso alimenta la imaginación. La imaginación no es realmente una cosa de divagación mágica, ¿ok? Ocurre porque yo soy capaz de ir conectando cosas, Exactamente. ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más Diego, tenemos? Tenemos, bueno, nos quedan pocos minutos, ¿no? tenemos que avanzar, sí, es verdad. Claudia, tenemos pocos minutos. 8 minutos, 8 minutos nos quedan. Sí. Yo lo tengo aquí, tengo mi timer, así que no me apure, no me apure. Hay que saber hacer, ¿ya? Yo creo que es muy importante el hacer, y ahí los diseñadores son el rey. Yo tengo, ¿te fijas? Porque en un equipo de design thinking, o de innovación, si uno lo quiere como generalizar, en el hacer, los diseñadores y los ingenieros, quizás también que saben meter las manos un poco, ¿no? Que saben, ¿cierto? No sé, trabajar con materiales y cosas de esa naturaleza, son los reyes, ¿ok? O sea, el psicólogo, el ingeniero comercial, no sirve para nada pues, ahí, ¿ah? Tienen otras competencias en esos contextos, ¿cierto? Quizás pueden opinar, pero claro, uno no tiene el craftsman, ¿no es cierto? El craftsmanship, ¿cierto? La capacidad de transformar un objeto, ¿cierto? Y de hacer que eso se transforme a su vez, ¿cierto? En un producto. Ahí hay todo un tema con el hacer, ¿ya? Con el saber hacer. Que es la cosa disciplinar, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay una cosa súper importante, Alejandro, quizás tú podías comentar un poco esto, que es la confianza creativa. Bueno, esto es clave en realidad. Esto es clave porque sin duda que cuando una persona tiene confianza creativa, ¿cierto? Eso lo transmite. Confianza creativa significa, ¿no es cierto?, saber que uno tiene las capacidades, ¿no es cierto?, para resolver los problemas, ¿no? Claro. Y de alguna manera tener la capacidad para comunicar aquello, ¿no? Para generar, ¿no es cierto?, unas ciertas certezas en un equipo, en un espacio que está lleno de incertidumbre, ¿cierto? Porque cuando uno diseña está lleno de incertidumbre, ¿cierto? Porque las cosas pueden ser de muchas maneras, ¿verdad? Un producto puede ser puede adquirir muchas formas. Piensen ustedes en la cantidad de formas de sillas que hay, ¿cierto? Son miles, millones de formas de sillas distintas y todas sirven para sentarse. Algunas para algunas funciones más específicas que otras, pero en definitiva, digamos, el diseño siempre tiene muchas opciones posibles y muchas de esas opciones son respuestas correctas al problema. Entonces, la incertidumbre que se genera en estos procesos es muy alta y por lo tanto la confianza creativa que aportan los diseñadores en los equipos es muy importante. Claro, y ahí se conecta claro. con esta otra, ¿no, Alejandro? Sí, claro. Sí, aceptar el error como aprendizaje, desde luego. O sea, porque uno, mira, una de las competencias de los diseñadores, ¿no es cierto?, en esto del hacer que dices tú, ¿cierto?, es la iteración de la forma. Cuando yo hago algo, ¿no es cierto?, y luego me pregunto, ¿qué pasaría si le cambio esto otro, lo subo, lo bajo, lo doy vuelta, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, y cada vez que uno se pregunta qué pasaría si, ¿no es cierto?, lo que hace es que está reconociendo que la solución que llegó no es la que le satisface completamente o no satisface completamente el problema. Entonces, acepta ese espacio de error, ¿no es cierto?, como un aprendizaje para ir creciendo en las soluciones. Bien. Trabajar en equipo, que ya lo comentamos, que tiene que ver con la multidisciplina, pero más allá de la multidisciplina tiene que ver con saber trabajar con otros de manera, y ahí lo comentábamos, decíamos, lo decía Alejandro al principio, los diseñadores muchas veces están un poco en esta cosa como de la cosa individual, ¿no? Y quizás un poco en torno a esto de enamorarse del diseño propio, ¿no? Es como es mi proceso creativo, es mi hijo, ¿no? Cuando yo diseño algo es como uno se enamora de esas cosas, ¿eh? De repente
y pasan cosas, ¿no? Como cuando uno le presenta 3 marcas al cliente y el cliente se enamora, el cliente le gusta la que menos le gusta a uno. ¿Ah? Y uno sufre. ¿Ah? Pasan esas cosas, ¿no? Uno sufre. ¿Ah? Entonces hay que aprender a... ¿Ah? Es un temazo, ¿cierto? Entonces trabajar en equipo, en lo colectivo también te contiene, pero además te permite desarrollar otras cosas. Y yo creo que eso es súper importante. Y la capacidad de síntesis, que también es una competencia que no es necesariamente los diseñadores, que también la tienen otros profesionales, pero que es súper importante para poder articular el proceso de design thinking, ¿ok? Ser capaz de sintetizar, sobre todo que hay algunos hitos clave, uno en particular que vamos a ver, que es necesario para poder avanzar. Por ahí también, esto lo discutimos, no teníamos muy claro, pero yo creo que sí. Decíamos también que hay un cierto proceso fundamental, y esto se conecta un poco con el mundo de los negocios, con el mundo de las soluciones, que tiene que ver con ser capaces de descubrir el concepto de la propuesta de valor que uno genera a propósito de entender el problema y explorar, ¿cierto?, todos sus lados, ¿no? Todas sus caras. Todas sus aristas. Claro, todas sus aristas, ¿no? Que ojo, que no es el producto ni el resultado de la gráfica, sino que es la propuesta de valor. En el fondo, aquello que voy a hacer yo por el usuario y que el usuario va a encontrar que es fantástico y por lo tanto me va a preferir a mí en vez de a otro. Básicamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Este es el proceso, ¿ok? Tiene 6 momentos, algunos que lo definen en 5, otros en 6. Este es una mirada, ¿cierto? Tiene 6 momentos, 6 etapas, que uno quiere. Empatizar, partimos por ahí, decíamos, partimos por las personas, partimos por los problemas que afectan a alguien, y por eso que hay algunos autores que le llaman a esto Human-Centered Design, o diseño centrado en el usuario, ¿cierto? O en lo humano, ¿cierto? Y luego pasa por un momento de definición, donde se define el concepto, que el diseño es como definir el concepto, ¿cierto? Que como arribar a esta propuesta de valor, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer yo por el usuario que le crea valor? ¿De qué dolores me estoy haciendo cargo con lo que voy a diseñar? Todavía no diseño nada aquí. He conceptualizado, ¿cierto? Recién ahí ideo. ¿Cuál es el problema habitual? No de los diseñadores, sino que de todos los equipos que en algún momento desean solucionar algo. Parten por la idea. Parten por acá. Se sientan en una sala de clases, se sientan en una sala de reuniones y hacen una tormenta de ideas y salen con la solución. ¿Por qué? Porque son capo di tutti, da lo mismo, ¿cierto? Pero se perdió todo lo que hay atrás, ¿eh? Entonces el riesgo, y esto es importante en los negocios, el riesgo crece exponencialmente. ¿Ok? Entonces el riesgo de que a alguien le rechacen el diseño porque partió simplemente de golpe y porrazo diseñando la forma, ¿cierto? Y no se metió atrás en el problema, es alto. Así que ojo ahí para los alumnos. Súper. Después prototipamos. Una vez que tenemos ideas, bueno, tenemos muchas ideas, ¿cierto? Porque lo que dice este proceso, los procesos de brainstorming no dice tenga 5 ideas fantásticas, dice tenga 150 ideas y luego elija, ¿ok? Y luego testee y valide. ¿Y cómo testeamos? Testeamos a través del prototipo. Y el prototipo, aquí está traducido en inglés porque es prototype, ¿cierto? Pero el prototipo en inglés, para los anglosajones, es cualquier cosa que nosotros llamamos con Alejandro modelo de prueba. Cualquier modelo de prueba. Cualquier maqueta, cualquier boceto, un dibujo es un prototipo. Yo hago un dibujo de una situación, de una conversación, y eso es un prototipo de una experiencia. Súper temprano, súper de baja resolución, pero es un prototipo al fin y al cabo en este lenguaje del design thinking. A nosotros nos gusta harto el concepto de modelo de prueba, porque quizás se entiende un poco mejor en nuestra realidad, ¿ya? Y entonces prototipamos ¿cuánto? Chuta, 10, 15, 20, 30 alternativas. Cuando alguien diseña, no sé, una marca, probablemente explora 20, 30, 50 diseños, ¿cierto? ¿Ah? Antes, y quizás primero parte con el lápiz, bocetea y hace una forma y no sé qué, y después se mete en Illustrator y hace también no sé cuántas versiones, y uno se queda con la tercera o la quinta, pero hay que explorar las otras 30, porque si no, quizás no llegue a la mejor. Me tengo que explorar para darme cuenta. De nuevo aparece ese concepto. Tengo que salir, en este caso más que salir a la calle es como explorar el proceso. Pero aquí hay una cosa importante en el design thinking que tiene que ver con que está ligado a la innovación. Como la innovación tiene que ver con
que exista demanda por una solución, es decir, alguien, un usuario que es el destinatario de la solución, va a demandar la solución, la va a querer comprar o va a querer que alguien la pague, porque puede ser un niño que quiere comerse el chocolate pero el papá lo paga, ¿cierto? Entonces, como está orientado en el fondo, comillas, al mercado, en el sentido de que está orientado a un tercero, es súper importante que en el proceso prototipado yo testee. Y si bien es cierto que aparece en el proceso, aparece como un proceso, como una instancia que viene después de prototipar, en realidad esto es un loop, es un circuito cerrado. Empiezo a prototipar y empiezo a testear. Prototipo, testeo, itero, mejoro, descarto, agrego, y me doy cuenta, y me voy dando cuenta permanentemente si es que lo que yo ideé o alguna de las ideas funciona. ¿Te fijas? Incluso también el concepto de variación también se adelanta, en el fondo no es lineal, y por eso que están todas estas serpentinas aquí dando vuelta, porque en realidad, y lo conversaba ayer Alejandro, que tú puedes profundizar un poco, esto no es lineal, aparece así lineal, pero no tiene nada de lineal. Lo único clave es que partimos con la empatía, eso es fundamental, pero ahí para adelante, uno se han fijado que uno de repente anda en el supermercado o anda en la calle y ve algo y eso a uno lo inspira, y quizás después lo ve otras veces, 2, 3 veces, lo ves repetido, y se te ocurren ideas pues, de solución, por lo tanto la ideación también parte antes. Lo que pasa es que tú, metodológicamente uno dice, el proceso de ideación en serio ocurre cuando tengo marco referencial, entonces no me puedo quedar con la primera idea que salió porque fui a entrevistar a 2 personas y di una vuelta por el parque, ¿cierto? Pero en realidad es súper caótico en su... Claro. ¿no? Y es lo que podemos ver en la siguiente diapo. Que me encanta esta diapo, ¿eh? Me encanta esta diapo porque esto es el modelo de 12 diamantes, ¿cierto? Que fue desarrollado por el Design Council de Estados Unidos, de Inglaterra, del United Kingdom, de Gran Bretaña, ¿cierto? Que es una institución que tiene muchísimos años, ¿no es cierto?, en la promoción del diseño como una herramienta, ¿no es verdad?, de desarrollo económico, cultural, etcétera, ¿cierto?, en Inglaterra. Entonces, este modelo, ¿cierto?, que implica, fíjense ustedes que aquí estamos viendo 2 rombos, ¿verdad? Pero en rigor son 2 líneas que divergen, es decir, que generan una apertura. Un espacio, una apertura, claro, y luego 2 líneas que convergen, ¿cierto? Y luego 2 líneas que divergen y 2 líneas que convergen, ¿cierto? Y lo que eso significa, digamos, en términos de modelo, es que todo proceso de diseño parte, ¿cierto? Ya veíamos de un proceso de observación, de un proceso de reflexión, de un proceso de conceptualización, que constituye todo un sistema de divergencia. Primero, se te ocurren cientos de cosas, cientos de ideas, y exploras, y el qué pasaría así, etcétera, va generando, digamos, distintas soluciones para un determinado problema o producto, ¿cierto? Hasta que llegas, ¿no es verdad?, a ir destilando eso y llegas finalmente, ¿no es cierto?, a un concepto, ¿cierto? A un concepto, ¿no? Y a partir de ese concepto empieza otra vez, ¿no es cierto?, este proceso de divergencia, ¿no? Que ahora ya tiene que ver con la forma, tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la materialidad de los objetos, con las formas en que se van a producir los objetos, con todo lo que significa el mundo de los objetos, del uso y de la producción, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cierto?, que son las primeras ideas que son súper divergentes, ¿cierto?, se va confluyendo hasta llegar, ¿cierto?, a la solución final. Y eso es lo que generamos, digamos, cuando vamos desarrollando un proceso de diseño tradicional. Ahora veamos cómo esto se conecta con el Design Thinking. Ahí estamos, ahí se conecta. ¿Te fijas? Entonces, esto que, y de nuevo, insistir que no es exactamente lineal porque el definir aparece aquí como un segundo punto, pero en realidad entre este punto y este punto han pasado un montón de cosas, ¿no? Entre empatizar y definir ha ocurrido todo este proceso. Y todo este proceso es este proceso de darse cuenta, ¿no? De entender
realmente cuál es el dolor profundo que tiene el usuario al momento de verse confrontado con su problema, ¿ok? ¿Vale? Y que yo siempre digo, si yo leo, y aquí surgen un montón de herramientas que no las vamos a traer a colación porque en realidad las pueden buscar por sí mismos en varios links que les vamos a dar, pero por ejemplo aquí en la empatía, una vez que uno hace el proceso de empatizar, el proceso de empatizar uno lo hace en la calle, decíamos, pero además hay que hacerlo conversando con la gente. Entonces uno le dice, uno como equipo sale y no conversa con dos potenciales usuarios, conversa con 20, ¿ok? Con 20, con 25, con 30. ¿Y qué es lo que pasa? Al término de ese proceso uno se crea una convicción. Esto es bien entretenido, porque uno como que se hace en su cabeza, como que cree que ya conoce de alguna manera al usuario. Entonces, ¿qué es lo que hay una técnica que se llama el personaje, o el persona en inglés, o el arquetipo? Es una herramienta donde yo tengo al usuario con una foto y le pongo nombre. Le digo, este gallo se llama Marcelo, ¿cierto? Y pongo algunos datos quizás demográficos, pero en realidad lo que me interesa es su historia. La historia que representa a todas esas personas con las cuales he conversado y que tienen estos problemas y que tienen este dolor. ¿Te fijas o no? Entonces es súper interesante porque aquí, ¿cierto? En ese proceso de empatía hay un proceso que tiene que ver con algunas herramientas que ayudan en ese proceso, ¿ok? A ir definiendo, a generar la empatía y a ir entendiendo cuáles son aquellas cosas que le duelen. Y ojalá que sean emocionales las cosas que le duelen. Mientras más emocional el dolor, mientras más emocional el dolor y menos funcional, más oportunidades hay de innovar. Si el dolor es funcional, me duele el dedo, eso se soluciona con un quitadol. ¿Ok? ¿Vale? ¿Te fijas, no? Pero si el dolor es emocional, resulta que le duelen los huesos porque en realidad está estresado, entonces tengo algo mucho más profundo que solucionar. Y por lo tanto hay más espacio para innovar. ¿Ok? Es súper importante eso entenderlo, porque si no siempre me quedo en la respuesta del encargo. La respuesta del encargo es: quiero que me hagas un afiche, ¿cierto? Pero lo importante no es que quiero que me haga un afiche porque tengo un evento con las madres, ¿cierto? Del barrio no sé cuánto, tal día. Ya, pero lo importante es entender qué es lo que quiere comunicar. Qué es lo que quiere comunicar, de qué se trata el evento, cuál es su dolor. Claro. Tal vez no sea un afiche, seguramente claro, va a ser otras cosas. Quizás otra cosa. Entonces es súper importante entender ese proceso. Y en la convergencia llegamos, aquí es el definir, ¿no? Yo defino el concepto. Entonces como vamos a diseñar, como decía Alejandro, el ejemplo hacía, ¿no? Formas, ¿cierto? Vamos a diseñar una manera de sentarse a trabajar en el hogar que permita, ¿cierto? Desestresar el cuerpo. Eso es un concepto, ahí no está claro el producto. Puede ser un colchón robótico, o puede ser una mecedora, o puede ser un puff, o no sé, ¿te fijas? Está abierto a justamente el proceso que viene inmediatamente, después que es de divergencia. Entonces, por eso que ideamos una vez que tenemos el concepto, porque la ideación, la búsqueda de soluciones, refiere al concepto, no refiere al problema, refiere al concepto. Lo que este usuario le pasa esto, o sea, tiene este problema, y tiene este problema por esta razón, y esa razón es una razón empática, una razón que le duele. ¿Fíjate? Y ahí entonces me pongo a tratar de generar soluciones. Y después aparece aquí se vuelve divergencia, pues entonces como estoy, ideas, muchas ideas, miles de ideas, cientos de posits, ¿cierto? Y prototipos. Entonces todo esto aquí está el caos, ¿cierto? El caos de los prototipos, el caos de las maquetas, de los modelos. ¿Cierto? El caos creativo. El caos creativo. Y salgo a la calle de nuevo, ¿ah? Y ojo que salgo a la calle de nuevo. Porque el riesgo de no salir a la calle es que yo me enamore de una solución, la lleve a término y luego no le guste a nadie. Entonces, esto se llama, los gringos dicen show and tell. Show and tell me. Muéstralo y dime qué opinas. Y hay que hacerlo entregado. Es como cuando uno le hace la entrega al profe, ¿no? Está ahí entregado. ¿Eh? Entonces, hay que entregar nomás. Y aunque no esté listo, no importa, porque lo que uno quiere es obtener retroalimentación en el proceso. Eso es lo que dice esta mecánica. Aprender del error. Aprender del error, ¿cachai? ¿Ok? Y reducir riesgo, básicamente, también, ¿no? Entonces, tenemos ese proceso, ¿cierto? Se acabó mi tiempo, ya lo sé, no me digas nada. Y en este proceso estamos constantemente inspirando, ¿ok? Constantemente inspirando el proceso. Por eso que tenemos una línea continua acá que habla de la inspiración, ¿ok?
La inspiración va y viene en distintos momentos, y yo ideo en distintos momentos, porque voy a tener que idear soluciones, pero tengo que idear formas de solucionar, tengo que idear materiales a explorar, tengo que Metodología. herramientas, metodologías propias, vamos a ver que es muy importante, ¿cierto? Entonces, es un proceso enredado, que es como ocurre en la cabeza de los diseñadores, pero está metodologizado, está transformado en un proceso que permite que otros también conversen en esta lógica. Y esa es la gran gracia, ¿ok? La Claudia decía delante cuando partió bueno, que el Design Thinking era también un espacio donde también habían otros que también estaban practicando el Design Thinking. Y sí, es verdad, hay otros que están practicando el Design Thinking, pero no lo pueden practicar sin tener a los diseñadores en la mesa. No hay ningún equipo de Design Thinking que funcione sin diseñadores en la mesa. Equipos de Design Thinking en serio, ¿ah? O sea, porque los hay también con puros ingenieros que piensan todo igual, son todos cuadrados, cabeza de tuerca, eso también existe, ¿no? Pero se requiere tener al diseñador en la mesa, como también se requiere quizás tener al psicólogo en la mesa, o al sociólogo, ¿te fijas? Porque es en esa conversación donde aparece, donde se enriquece. Y ojo que uno podría decir, claro, el sociólogo es muy importante en la empatía, muy importante en la definición del problema, pero luego aquí el testeo y la validación es el mundo de los diseñadores. Ahí ya no tienen nada que hacer los psicólogos. Mentira. Están completamente destinados a participar en ese proceso. Porque hay otras, involucrados porque hay otras miradas. ¿Te fijas o no? El cómo reacciona un usuario frente a una determinada solución. Yo la puedo estudiar, la puedo analizar. Hay competencias súper interesantes de otras disciplinas que también aportan, ¿cierto? Hay subdisciplinas del diseño que hablan de la psicología del color, imagínense. ¿Ah? ¿Ah? Lo interesante sería saber qué es lo que opina un psicólogo respecto a la psicología del color. ¿Ah? Y no sabemos, probablemente, o sabemos poco. ¿Ya? Entonces, muy interesante eso. Ahora, cuando uno termina este proceso, lo que hace es que va destilando y se va quedando con menos maquetas, menos modelos de prueba. Quizás con uno, quizás con tres, y ahí hay que ver. Normalmente los equipos llegan a 3 o 4, y esos son los que avanzan, ¿ok? Es como se llama cartera de proyecto. Entonces yo hago un embudo y me voy quedando con cada vez menos. Y ahí aparece algo que es súper importante, que en el proceso entre medio, entre el segundo punto rojo y el de concepto, paralelamente empiezo a explorar también lo que se llama el modelo de negocio. Porque estamos hablando de innovación, recuerden, Design Thinking tiene que ver con innovación y tiene que ver con mercado, o tiene que ver básicamente con cómo yo voy a entregar esa solución a un destinatario final. Porque esto también es Design Thinking en lo público, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de mercado, entendiendo que hay a alguien que voy a atender, hay un segmento a quien le duele un problema y por lo tanto lo tengo que atender. Y el modelo de negocio, que me imagino que quizás algunos de ustedes conocen, y si no les vamos a dejar el link, es una herramienta, o más que el modelo, el lienzo de modelos de negocio es una herramienta que hoy día es utilizada en todas partes del mundo, en lo público, en lo privado, que permite entender, ¿cierto?, de alguna manera cómo la organización va a crear, entregar y capturar valor. Entonces, hay que tener la solución para poder armar, hay que tener la propuesta de valor, pero hay que tener la solución para poder armar el modelo de negocio, porque yo no puedo armar un modelo de negocio si no sé peso, forma de trasladar el producto, si va a ser un servicio, si no lo va a hacer, si va a tener, si se va a arrendar o se va a vender el producto. Hay un montón de consideraciones que tienen que estar, que te obliga a que ya la solución esté relativamente moldeada, relativamente ya definida, ¿ok? Pero yo no voy a hacer un modelo, quizás voy a hacer 4 modelos de negocio distintos, y también voy a explorar, y también voy a aplicar procesos de diseño en ese subproceso, ¿cierto? Finalmente, y esto es un poco lo que nosotros hemos ido cultivando en los últimos, diría yo, 15 años, es que nosotros lo conectamos con algo que aprendimos en nuestra relación que tuvimos con el Politécnico de Milán alguna vez. Alejandro, cuando trabajaba como director en la Escuela de Diseño de la Universidad del Paraíso, generaron una alianza con el Politécnico de Milano, con el Polidesign, y en ese contexto, ¿cierto?, lo que los italianos sistematizan es un concepto de sistema producto. Entonces, no basta con tener la solución, el objeto es el objeto, la marca es la marca, pero lo interesante es lo que ocurre después, es decir, cómo yo transformo eso en un sistema que conecte, ¿cierto?, de una manera sistémica con el usuario, con el destinatario, ¿cierto?, y con la problemática. Y ahí aparece entonces este sistema de producto que nosotros le hemos dado un giro, porque originalmente es producto, comunicación y servicio,
y nosotros lo hemos ajustado un poco y hemos dicho que en realidad es producto, comunicación y experiencia. Eso básicamente porque el producto puede ser un bien o un servicio, ¿cierto? El producto puede ser el bien o el servicio, y la experiencia, ¿cierto? Está presente tanto en los servicios como en los productos, ¿sí? Cuando yo agarro una botella y la botella tiene una forma y hay una etiqueta que tiene una textura, eso es experiencia. Hay comunicación, pero también hay experiencia y hay producto. ¿Te fijas? ¿Ok? Y en un servicio, si yo voy al banco, hay un servicio, hay comunicación, la marca, el branding, ¿cierto? Pero también hay experiencia, ¿no? Hay una relación, me atiende, me recibe alguien o me recibe una señalética, ¿cierto? Y por lo tanto, también hay un concepto ahí súper interesante a desarrollar. Hay una cosa que comenzábamos con Alejandro antes en el proceso, y ahí volvió Alejandro que tuvo seguramente un percance, que es que en estos procesos nosotros nos hemos dado cuenta en el hacer, básicamente, que es que, bueno, hay una cantidad infinita de herramientas, ¿ya? En general las consultoras, tanto principalmente en las internacionales, tienden a ir desarrollando herramientas propias para abordar estos distintos momentos del design thinking. Y nosotros un poco en la misma escuela hemos ido, en esa misma lógica, hemos ido también dándonos cuenta que es necesario diseñar muchas veces herramientas propias, que que se relacionen con tu quehacer, pero que también tengan quizás un sello personal y que te permitan, ¿cierto?, entender de mejor forma el proceso o validar instancias con otros, ¿cierto? Entonces, hay una serie de herramientas que uno puede ir diseñando, básicamente, ¿cierto? Donde uno diseña procesos, diseña métodos, diseña interacción con otros, de manera tal de ir trabajando estas etapas del design thinking en esta lógica que se habla hoy día del codiseño muchas veces, ¿no? Estas son herramientas que nosotros hemos estado usando, por ejemplo, en el último mes y medio, están frescas. Nosotros usamos hoy día, en medio de la pandemia, una herramienta, una plataforma que se llama Miro, que es un muro infinito virtual, ¿cierto? Que es extraordinario para hacer trabajo en equipo y facilitar ciertos workshops o talleres. Y hemos estado trabajando, ¿cierto?, con distintas herramientas. El viaje del cliente tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos otra que se llama un tablero de validación, solo para diseñar la salida de terreno a validar mis hipótesis, porque al final un prototipo es una hipótesis, yo no sé si va a resultar, ¿cierto? Tengo que validarlo, ¿no? O abajo que tenemos, bueno, esa es la más sofisticada que está por acá abajo, que no se alcanza a leer mucho, pero dice el System Journey, que es una fusión entre el viaje del cliente y el sistema producto de los italianos, ¿cierto? El sistema producto nuestro que está ahí con la experiencia. Entonces, es un híbrido, ¿no? Entonces, es súper importante también volcar el diseño en uno mismo, en el equipo, ¿cierto? Y es interesante porque eso también permite diferenciarse, permite generar ciertas ventajas competitivas respecto de otras agencias de innovación o diseño que estén ahí dando vuelta. Entonces, también en la cosa profesional es importante también tener un poco estas consideraciones. Aco, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, yo creo que aquí todo este proceso, toda esta cosa, digamos, que hemos tratado de explicar, se resume de alguna manera, ¿no es cierto?, en esta frase de David Kelly, ¿no es cierto?, que indica que esto es una entrevista que le hacen a David Kelly, ¿cierto?, que es uno de los fundadores de IDEO y es académico de Stanford y que creó el D-School en Stanford, ¿cierto? Dice que los estudiantes le reclamaban porque le decían que no eran expertos en nada. Hay que entender que ahí, digamos, trabajaba con estudiantes que venían, ¿no es cierto?, de distintas disciplinas. Le decían, bueno, pero aquí no aprendemos nada, no somos expertos en nada, en el D-School. ¿No? Entonces, hasta que a él se le ocurrió, en algún momento les decía, bueno, ustedes son expertos en metodologías, qué sé yo, etcétera. No, en algún momento acuñó o se le ocurrió la idea, ¿no es cierto?, de que son expertos en el método de Design Thinking. Y yo creo que ese es el futuro de los diseñadores, ¿no? El futuro de los diseñadores es ser expertos en el método del Design Thinking, ¿cierto?, para lograr, ¿cierto?, que la integración de los equipos de innovación y entonces el llamado, ¿no es cierto?, es a, sin abandonar las competencias y las capacidades propias del diseño, digamos, de la expresión artística del diseño, ¿cierto?, también
hacerse expertos en estas metodologías y crear sus propias herramientas, ¿no? Ahora les vamos a compartir una experiencia de una marca territorial que desarrollamos en la empresa hace mucho tiempo atrás, y quisimos traer este ejemplo porque esto fue como el año 2001, por ahí, ¿cierto? Quisimos traer este ejemplo porque, primero, porque todavía está vigente, y segundo, ¿cierto? Porque aquí nos dimos cuenta de muchas cosas y creamos nuestras propias herramientas para desarrollar este proyecto. Bueno, lo primero que hicimos fue, ¿no es cierto? Esto es Alto del Carmen. Alto del Carmen es una localidad que está al interior del Valle del Huasco, ¿cierto? Al interior hacia la cordillera, ¿no es verdad? Y que tiene un río, tiene dos ríos, ¿no es cierto?, que confluyen, y en la punta donde confluyen esos dos ríos está Alto del Carmen. Y de ahí hacia el río hay una serie de pueblos pequeños, digamos, en los valles que generan estos dos ríos. Y la cantidad de elementos de valor turístico que existen en este territorio son enormes, ¿no? Pero no estaban explotados en ese tiempo, y bueno, y esto fue un encargo, ¿cierto?, que trabajamos con Eurochile, para desarrollar toda una marca territorial, ¿no es cierto? Entonces, la metodología básicamente se basó en descubrir la identidad, en descubrir elementos, ¿no es cierto?, que nos permitieran definir la identidad de ese territorio y de sus habitantes, ¿no? Entonces, fuimos trabajando, ¿cierto?, observando distintas cosas, lo natural, lo artificial, ¿no es cierto?, y lo artificial e inmaterial, o sea, la cultura, ¿cierto?, desde un punto de vista inmaterial, el patrimonio inmaterial, como se llama también a veces, ¿no? Y todo ese proceso de observación nos permitió, ¿cierto?, ir creando y generando, ¿no es cierto?, un proceso creativo que nos permitió, digamos, crear escenarios, ¿cierto?, y generar entonces una respuesta sistémica, ¿no es cierto?, al problema que tenían, ¿no es cierto?, de cómo conectar, ¿no?, a los turistas que llegaban solo a La Serena, por así decirlo, ¿no es verdad?, para ir a ver en el Valle de Elqui, ¿no es cierto?, los cielos estrellados, cómo conectarlos, ¿no es cierto?, y atraerlos a este valle, a estos dos valles, ¿no es verdad?, que son, que parten en Alto del Carmen, ¿ya? Entonces salimos a terreno. Quizás es importante, claro, eso te iba a decir, Alejandro, que en el proceso, porque acá esta es la conceptualización del trabajo, ¿cierto? Pero claro, y lo primero que hicimos fue ir, porque no se puede diseñar a distancia, es imposible, ¿cierto? Entonces lo desplegamos en terreno, ¿no? Desplegamos el equipo y fuimos a conversar al terreno, con la gente, a conocer el terreno. Conversamos con la gente, con los habitantes, ¿cierto? Sacamos fotografías, filmamos videos, recorrimos, agarramos el auto, nos metimos, ¿cierto? Llegamos a la cota 3000. Y eso nos permitió entender el territorio, entenderlo en profundidad, ¿no es cierto? Y descubrir cosas, ¿no? Descubrir patrones, ¿cierto? Descubrir lo cultural también, como está ahí, ¿cierto? Elementos también, ¿cierto? Sin duda patrimoniales, ¿no? ¿Ok? Estas grecas, que se en fin, aquí hay cultura diaguita y de otras también, ¿no? La presencia de la montaña, por ejemplo, era un elemento fundamental. Claro, que claro. La presencia de la montaña está siempre ahí, ¿no? El verde y el contraste con la montaña, ¿no es cierto?, desértica, es muy poderoso, ¿no? Es un cajón mucho más pronunciado que el Elqui incluso, ¿cierto? Claro, realmente. claro. Bueno, Y la presencia... siempre la sinuosidad, ¿no es cierto?, la curva, ¿no? La curva siempre está presente. El triángulo es un elemento, claro, ¿no es cierto?, que aparece fuertemente. Hay formaciones geográficas, digamos, que se manifiestan triangularmente, como eso, que parece una pirámide, ¿eh? Parece una pirámide egipcia, pero no es. Es un cerro, ¿no? Es una montaña que tiene esa forma, ¿no? O la sinuosidad de las formas, ¿no es cierto?, o los colores, en fin, etcétera, ¿cierto? Entonces, ir generando, digamos, todo este proceso, ¿no es cierto?, nos permitió finalmente, ¿no es cierto?, llegar a un taller que desarrollamos con los habitantes del lugar, en distintas localidades, ¿no es cierto?, con los habitantes del lugar, para ir recabando y conversando con ellos, y como ya teníamos estos elementos de información de haber
hecho este viaje profundo en el territorio, podíamos Claro, tener elementos comunes de conversación, ¿no es claro, cierto? sí. Para ir sacando de ellos, ¿no es cierto?, también estos procesos conceptuales. Entonces Claro. aparece la empatía fuertemente. En el fondo arribamos a la conversación con mucha empatía respecto al terreno, respecto al cambio, la temperatura, el calor, la sequedad. O sea, no era un discurso ajeno porque habíamos estado una semana en el territorio, ¿cierto? Visitándolo, empapándonos del mismo. ¿Ya? Claro. Y, y- Dale, Diego, quizás dale. interesante, quizás interesante en la metodología, ¿cierto? Porque aquí hay mucho ecodiseño también en estas metodologías. Diseñar una marca territorial es harto más complejo que diseñar una marca donde hay un tomador de decisión único. Aquí hay un colectivo donde hay procesos participativos, ¿cierto? Y muchas veces son un fracaso en general las marcas territoriales. Nosotros tenemos éxitos y fracasos, tenemos luces y sombras. ¿Ah? En algunos casos nos ha ido fantástico, en otros casos ha sido súper difícil, se genera conflicto, se genera tensión, y por lo tanto hacer participar es un desafío en sí mismo. Y aquí tenemos, esos son los primeros tipos de herramientas que fuimos construyendo, pidiéndoles, ¿cierto?, que escribieran cuáles eran lo que los representaba, qué cosas los identificaba, qué cosas pensaban que era diferente respecto a otros valles, y que nos dibujaran, que ellos mismos expresaran, ¿cierto?, cómo se veían o cómo se veía el destino, el territorio y sus características particulares. Y eso nos llevó a una síntesis, ¿cierto? Claro. Eh, Aquí está la síntesis conceptual, ¿no es cierto?, de cómo los elementos que vienen, digamos, ¿no es verdad?, a partir del análisis que hicimos, un análisis también de fuentes secundarias, de historia, qué sé yo, etcétera. Entonces aparecen, ¿no es cierto?, estos conceptos como los fósiles, los petroglifos, el cielo, las montañas, los colores, ¿cierto?, como elementos diferenciadores, los elementos más relevantes. Dale, digo, lo siguiente. Y bueno, ese es el resultado final, ¿no es cierto?, después de una exploración de muchas opciones, ¿no es cierto?, llegamos, digamos, en un consenso con tanto con los mandantes, digamos, como con el territorio, con los habitantes del territorio y los agentes turísticos del territorio, a definir esta marca, ¿cierto?, que de alguna manera recoge los elementos fundamentales, como le decíamos, la montaña, ¿cierto?, el cielo estrellado, la presencia de fósiles, digamos, en el territorio, y de alguna manera, ¿no es verdad?, también la naturaleza verde, ¿no?, que se da en el mismo, ¿no? Y un eslogan que habla de un concepto, del concepto de Atacama, porque estaba muy instalado ya el concepto de Atacama, ¿cierto? Y une por descubrir, que llama, digamos, a que esto es algo completamente nuevo, digamos, para los mercados del turismo que se estaban dando en ese tiempo. Y bueno, y todo esto, digamos, luego se expresa, todo este concepto y estos discursos, y todo este trabajo se expresa, en este caso, en un folleto, digamos, que tiene, digamos, dos caras, una cara con información, ¿cierto?, de distintos elementos del paisaje, ¿cierto?, la flora, la fauna, la población, etcétera, ¿no?, historia también, ¿no?, y un mapa o un plano, digamos, del territorio, ¿no? del Y destino, que aquí claro. quisimos representarlo, digamos, con esta expresión, digamos, tridimensional para dar cuenta, ¿no es verdad?, de justamente las características del territorio montañoso, ¿no?, y desértico. Bueno, también aquí esta página web es muy antigua, pero en su momento fue una innovación importante, ¿cierto? Y finalmente, le digo en la última, también el diseño de una Oficina de Información Turística. oficina de información turística, gracias Diego, que fue diseñada y construida, digamos, utilizando las técnicas ancestrales de construcción del territorio, ¿no? Que también hicimos un proceso de observación, trabajamos con un arquitecto en este caso, ¿verdad?, que diseñó hizo el diseño arquitectónico Claro, y el uso de los producto. materiales, y qué sé yo, claro. Sí. Claro, ¿no? Bien, pues. El rescate, por ejemplo, de la greca ahí en el suelo, te fijas, con los colores también, fue una cosa interesante que logramos hacer. Bien.
eso es lo que teníamos preparado para ustedes. Disculpen que nos extendimos más allá de los tiempos que estaban, Claudia, dispuestos, pero bueno, en fin, uno se entusiasma de repente con estas cosas, así que... Nos pasamos como en 25, como casi media hora. Está perfecto, está perfecto. Está muy bien. Ya, yo voy a hacer como un poquito, como moderador, un resumen. Creo que yo aquí anoté, tengo mi hojita toda rayada, mira. Chuta. Pasión rayada. Creo que hay 3 conceptos súper interesantes que ustedes tocaron, que los estudiantes y toda persona que diseña debiese tener presente. El primero fue el aplomo, que lo definieron como conectarse en profundidad. Y eso me encantó, porque tiene que ver con el involucrarse. El segundo concepto es actuar desde la mirada del diseñador, pero sin prejuicios, como que lo mirara un niño. Y el tercero, el tema del empatizar, ¿no es cierto? De ponerse en los zapatos de. Eso yo creo que ha sido uno de los puntos, los 3 puntos que yo podría resumir como los más importantes. Yo tengo varias consultas aquí que quiero hacerles, aparte de las del chat, ¿no es cierto? Ahí Diego les está compartiendo distintos links que ustedes van a poder ver elementos, ¿no es cierto?, del Design Thinking, como para que ustedes investiguen más. Yo acá les voy a copiar un libro que para mí es súper entretenido, que es el de, espérenme 2 segundos, el de Helen Lupton, que se los voy a mostrar al tiro. Aquí vuelvo y, espérenme, ahí lo estoy pegando, que es este que tengo en mis manos. Ah, el de Graphic Design Thinking, sí, sí lo conozco. Intuición, acción y creación, que es bien entretenido. Y aparte después les voy a copiar otros materiales, pero tengo una pregunta, Diego y Alejandro. ¿Por qué siempre se están cruzando y como decías tú muy bien, permeando el tema de la creatividad, la innovación juntos? Como están como siempre tocándose. ¿Por qué se habla siempre de la creatividad y la innovación cuando se habla del design thinking? A ver, mira, yo pienso que son 2 conceptos que están completamente ligados, ¿verdad? Es decir, tú para desarrollar innovación, ¿cierto? Tienes que tener en algún momento una cuota de creatividad, ¿cierto? Que es como que es como, mira, que se expresa en distintas etapas del proceso. Por ejemplo, es creativo, ¿no es cierto?, cuando tú descubres un insight, descubres algo, ¿no es cierto?, a través de tu observación, a través de las conversaciones, descubres algo, ¿cierto?, y ese algo te ilumina, digamos, una idea, ¿cierto? Entonces, eso es creativo, ¿cierto? Pero también creatividad se da, ¿cierto?, cuando uno genera una forma, ¿cierto?, que no existe. ¿Te fijas? Como diseñador, quiero decir, ¿no? Ahora, tal vez ahí Diego podría complementar en relación con la innovación, ¿verdad? ¿Cómo se articulan esos 2 procesos? Sí, yo creo que efectivamente están súper ligados. A ver, yo también creo que es importante entender que en el mundo de la innovación hay distintos sabores de esta cuestión, ¿ah? O sea, el design thinking es una forma de comerse el helado, pero también hay otro cierto forma. Yo me lo pongo en un barquillo, pero también con palitos y también con no sé qué. Entonces, hay otros métodos con otros nombres, ¿cierto? Pero hay una cosa que efectivamente es bien transversal, que efectivamente es que la creatividad tiene que estar presente, porque lo que se busca con la innovación es solucionar algo de una manera distinta, ¿ya? Y si tú quieres solucionar algo de una manera distinta, no lo puedes hacer si no tienes un proceso creativo detrás. Porque lo único que va a ocurrir es que si no tienes un proceso creativo detrás, es que vas a llegar a un lugar común. ¿Ok? ¿Vale? Y por lo tanto no va a ser innovación. Y por lo tanto no va a constituir innovación, porque en el fondo, claro, no va a hacer algo de una manera distinta. Ahora, también es importante entender quizás desde el punto de vista de la definición de innovación, porque también cuando te muestran innovación en la tele o uno lee un artículo en el diario,
te muestran inteligencia artificial, unos robots, ¿ah? ¿Cierto? Lo que está pasando en Japón, y lo que está pasando en Alemania, y lo que está pasando en Estados Unidos. Y quizás también es importante esa distinción, que es que diseñar hoy día soluciones innovadoras no solamente está en el espacio de la tecnología, sino que también está en el espacio los servicios, por ejemplo. de los servicios, sin duda, ¿cierto? También está en el espacio de la alimentación, también está en el espacio de los servicios en todo lo que implica, ¿no? Servicios financieros, servicios de alimentación, servicios de lavandería, o sea, donde fuere, hay espacios para innovar. Yo creo que eso es muy importante. Y uno puede innovar en el producto, pero también uno puede innovar en el proceso, y también uno puede innovar, que es lo que hacen las grandes compañías que explotan permanentemente su modelo, es que yo puedo innovar grande en algunos momentos, pero también puedo innovar en chiquitito, y eso también es importante, ¿ya? Que es como cuando uno hace mejoras, lo que se llama en ingeniería, eso se llama mejora continua, ¿ya? Entonces tengo un producto y el siguiente, Apple saca todos los años un iPhone, ¿sí? Ahora en un mes más, que un mes, en 2-3 semanas más va a sacar el iPhone 12. No es muy distinto seguramente que el iPhone 11, ¿cierto? De hecho sacó el iPhone SE hace 3 meses atrás y es igual que el iPhone 7, pero tiene mejor cámara. Y esa mejor cámara es una mejora incremental. Y tiene mejoras en el software y son mejores, no es radical, ¿cierto? Pero en cualquiera de los casos, ya sea que sea mejora continua, o sea, pequeños innovaciones o innovaciones radicales que revolucionan la industria, como Uber, por ejemplo, que dejó la escoba con los taxis, ¿cierto? Cualquiera de esos casos, ¿cierto? En todos los casos se requiere de un proceso creativo, porque se requiere de un proceso que inspire una solución que antes no existía. Ahora, por ejemplo, Diego y Alejandro, qué difícil es poder, con estas nuevas innovaciones, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora con el traslado, ¿no es cierto?, de pedidos rápidos, vemos ahora en esta plena contingencia, o sea, ya lo veíamos antes, ¿no es cierto?, las condiciones sanitarias que tienen de traslado son pocas, y ahora más, ¿no es cierto?, se acumulan y corren más riesgo, y ese riesgo se pasa al usuario, y ahí cuando Alejandro decía pensar en el cliente del cliente, o sea, ¿cómo están pensando las empresas en realmente el riesgo que están corriendo con su super modelo de negocio, que es el traslado de comida, pero que lo están haciendo mal? Entonces, yo en el cuadro primero puse la responsabilidad y tiré mi frase, y yo creo que eso es súper importante en todo ámbito de cosas, ¿no es cierto? La responsabilidad. O sea, ¿cómo ven ustedes eso? El trabajar en un diseño bajo un diseño responsable. Yo le sumaría a ese concepto de la responsabilidad, que yo creo que es relevante sin duda. En el fondo tú tienes que tener una ética de trabajo que te permita relacionarte con todos los distintos actores de la cadena, o en inglés se llaman los stakeholders, ¿cierto? Los públicos de importancia, ¿no es cierto? Clave. Creo que hay un tema ético súper relevante. Pero también un tema que tiene que ver, yo lo sumaría a ese concepto de responsabilidad, el concepto de sustentabilidad. ¿Cómo hacemos que algo sea sustentable en el tiempo? Y no estoy hablando de medio ambiente. Estoy hablando de medio ambiente, pero también estoy hablando de otros elementos de la sustentabilidad, ¿cierto? En el fondo, cómo la organización se hace sustentable frente a sus públicos, ¿cierto? A la comunidad, a su entorno, y cómo también hace sustentable el negocio, porque un negocio que puede hoy día estar ahorrando por diversos, no sé, por un diseño de canales de distribución que es eficiente, pero que tiene quizás riesgos, puede estar muriendo en 6 meses más porque el entorno no le aguanta básicamente que lo haga mal, ¿ya? Y quizás por hay un tema ejemplo, con eso. Por ejemplo, mira, hay un caso, ¿no es cierto?, de la empresa textil, ¿no?, del ámbito textil, ¿cierto?, en que hoy día hay una tendencia hacia la moda vegana. Y hay ya empresas, ¿no es cierto?, que están trabajando no solamente en el diseño de prendas, ¿no es cierto?, que no utilicen para nada, ¿cierto?, elementos animales, ¿verdad?, que provengan de los animales, sino que están desarrollando nuevos productos, o sea, y nuevas tecnologías y nuevos materiales, ¿no? Entonces,
por ahí leía yo un artículo el otro día, ¿no es cierto? Y decía, quien en el mundo de la moda no entienda este fenómeno está condenado al fracaso, porque la tendencia del veganismo, ¿cierto?, a nivel mundial va a ser tan fuerte en un momento que los que no entiendan eso y no cambien y no innoven, ¿no es cierto?, van a morir. O sea, Van a desaparecer. pasó con el, ha pasado con industrias, por ejemplo, no sé, como la de los abrigos de piel de zorro, ¿no? ¿Ah? Que hoy día nadie como que, no sé, es como una... Es mal visto, ¿no? Es mal visto, ¿no? O sea, es como que, claro, ¿no? Entonces, claro, o de conejo, no sé, en fin. Pero claro, yo creo que yo quizás complejizaría más la conversación en torno a ser responsable, creo que sí, pero esa responsabilidad tiene que ver con hacer sustentable a la organización, a tu negocio, y hacerlo sustentable a través de esa conversación permanente, de esos tres elementos de la sustentabilidad que son importantes hoy día, como decía, ¿cierto? La sustentabilidad en términos medioambientales y por tanto hacerse cargo de lo que vas a hacer y diseñar, y aparece entonces el diseño circular y todas estas cosas que son todas estas tendencias, ¿no? Pero también hacerse cargo de la relación con todos los actores con los cuales la organización tiene contacto, y hacerse cargo también bueno, hacerlo sustentable como modelo de negocio en términos de que pueda perdurar, porque al final yo no saco nada con emprender algo que hay negocios de oportunidad, que se encienden y apagan. El tipo que vende paraguas en la esquina cuando está lloviendo, ese es un negocio de oportunidad, ¿cierto? Distinto es el tipo que tiene una empresa que fabrica paraguas, ¿cierto? Y que quiere agregarle valor al cliente porque es un paraguas con diseño y qué sé yo. Bueno, ¿cómo hace sustentable ese negocio en el tiempo? Esa es como Dos la buenos pregunta que me haría casos de yo. esto yo creo que son para todos, el de Hunter Douglas, las cortinas, las persianas, que Sí. está haciendo con toda la basura y los desechos plásticos, digamos, del mar, generando su materia prima para generar nuevas cortinas, y el otro es Green Glass, que es de un chileno que hace vasos, ¿no es cierto?, con los desechos de las botellas que todos desechábamos y hoy en día él las diseña, le pone el diseño, ¿no es cierto?, le agrega el diseño, que es sumamente importante, no solo corta la botella y la hace vasos, sino que le agrega el diseño. Y otro tema súper importante que ustedes tocaron es como que una vez yo lo escuché en Diego Uribe, que él trabaja como docente en la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, pues el Diego está especializado en servicios. Justamente, Sí. tiene que ver con que, bueno, y él es ingeniero, igual que tú, Diego, y están internalizados en este proceso, claro, de la creatividad, la innovación, el design thinking. Entonces, es bien interesante porque él dijo una vez, en una charla a la que yo asistí, que fue muy entretenida, y hablaba de que el diseñador hoy se sentó a la mesa, que fue lo que tú dijiste, Diego, se sentó a la mesa con el ingeniero, y está como de la mano ya con todo el equipo para poder dialogar a la par. Entonces, eso tiene que ver con primero, todo el tiempo que llevamos siendo diseñadores. O sea, no en vano las escuelas que formaron a la mayor cantidad de docentes hoy provienen de la Universidad de Chile. Tenemos a Guido, ¿no es cierto?, a Alejandro como docentes, bueno, yo que me formé en la misma escuela, que es la primera escuela de diseño. Entonces también hay que ir formando a los diseñadores hoy, siento, digamos, esa responsabilidad en el sentirse realmente que van a estar a la par con todas esas distintas profesiones. Y ahí está... Confianza creativa. Claro, justamente el concepto que dijiste tú, Alejandro, que me llamó mucho la atención porque nunca lo había escuchado. Confianza creativa. Primera vez que lo escucho. Es un concepto de David Kelly. Tiene un libro sobre el sí, tiene un libro sobre ese tema. Lo encontré muy bueno. Yo creo que lo interesante ahí, Claudia, y quizás esto para los estudiantes y todo, es que es como uno va cultivando estas competencias, va cultivando este aprendizaje de herramientas que eventualmente te permiten sentarte en la mesa, porque yo creo que es un camino. ¿Te fijas? Yo creo que no es tan automático. Y entonces yo creo que es súper importante ir cultivando esto. Ahora, mientras antes mejor, porque al final es tan rápido lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Que lo que va a pasar es que además va a seguir permeando. O sea, mi sinopsis es que esta cosa del design thinking va a seguir permeando y se va a empezar a enseñar en otros lados.
Porque hoy día se enseña en algunas escuelas de diseño, no en todas, y además se enseña también como un curso, un ramo, tampoco es tan transversal, no es como no forma Esto, parte integral esto, necesariamente de la esto debería ser disciplina. el taller. Sí. El Claro, taller debería claro, hacer esto. claro. De hecho, Entonces, yo ahora lo trabajé con los chiquillos de packaging y el último proyecto insertaron como proceso metodológico el design thinking y nunca lo habían, digamos, trabajado en profundidad como metodología de proyecto y salieron trabajos muy, muy interesantes. Tengo claro, entonces ¿Mm? no, lo que te quería decir es que en el fondo lo que va a ocurrir tarde o temprano, porque estas cuestiones son procesos y se tardan, y nosotros siempre vamos como entre 5 y 10 años atrás. Eso es como... Pero lo que va a empezar a ocurrir es que esto realmente se va a empezar a enseñar en las escuelas de negocio, se va a empezar a enseñar, y como, ya no como un ramo optativo, sino que realmente se va a empezar a enseñar en las escuelas de negocio, en las escuelas de ingeniería ya está, ojo. Yo hice clase, le he hecho clase de ingeniero y créanme que rinden bastante bien. ¿Ah? Las variables estéticas son, por eso que es importante el diseño. ¿Sí? Pero también hay un tema con la reflexión. Los ingenieros son súper cuadrados, pues, entonces se requiere algo más blando también en la mesa. Pero va a empezar a ocurrir y los psicólogos se van a meter y se van a meter y se van a meter los sociólogos y se van a meter los arqueólogos a esto. Y si los diseñadores no están ahí, yo creo que hay un tema, ¿te fijas? Puede ocurrir lo mismo, Claudia, que ha ocurrido en otros ámbitos, como por ejemplo la comunicación corporativa, que hoy día la comunicación corporativa, siendo algo que surge desde el diseño, ¿no es cierto? Hoy día es un campo de desarrollo Claro. de periodistas, de psicólogos, sociólogos, etc. O sea, gente que viene de las humanidades. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de generar discursos. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo creo que Chile, además, es un país de discursos. ¿Eh? O sea, aquí tenemos 2 premios Nobel en poesía, pero no tenemos ningún destacado artista, ¿no es cierto?, a nivel mundial, salvo Mata, digamos, ¿verdad? ¿Ya? Pero te fijas, o sea, es una cultura de la palabra. Y esa cultura de la palabra, ¿no es cierto?, entonces hace que si no tomamos estos elementos como diseñadores, ¿cierto?, y los hacemos propios, ¿cierto?, y construimos un discurso consistente, digamos, para la interacción con los otros, al mismo nivel, ¿cierto?, de pares, ¿cierto?, vamos a quedar un poco en la conversación previa, antes de iniciar este taller, hablábamos con Octavio, ¿no es cierto?, y nos planteaba el tema de la técnica, ¿no es cierto?, y cómo quedarse en la técnica exclusivamente, ¿no es cierto?, es lo peor que pueden hacer los diseñadores, ¿cierto?, porque ser expertos en mover un mouse, perdonen que lo diga de esa forma tan brutal, ¿cierto?, no ahí sí que es no ser experto en nada. ¿Te fijas? En cambio, ser experto en un proceso que es capaz de explicar a alguien que no está en esto, ¿cierto?, cómo funcionan los procesos creativos y de innovación, es mucho más poderoso. Créanme que es mucho más poderoso. ¿No? Oye, yo quisiera responder la pregunta de Cristóbal. porque dice una high. Desde Chiloé, sí. ¿La puedes hacer tú, Claudia? Sí. Me pregunta que qué tan fácil es convocar a un grupo multidisciplinario en un proyecto y qué pasos debemos seguir para que esta convocatoria se pueda hablar de dinero, de múltiples ideas y de todo como en comunión. Yo creo que ahí el tema es la comunión, ¿no es cierto? ¿Cómo comulgan los distintos actores? ¿Cómo se puede hacer para que comulguen bien? Yo creo que, de nuevo voy a decir lo mismo que dije en la presentación, creo que el problema es clave. Creo que si somos capaces de aunar criterios respecto a qué problema nos vamos a enamorar juntos, ¿ok? ¿Sí? Bonito, ¿ah? ¿Eh? ¿De qué problema nos vamos a enamorar juntos? Creo que la discusión de las lucas, de la dedicación de tiempo, es secundario al final, ¿te fijas, no? Pero si yo tengo convicción, ¿por qué tiene éxito Techo? ¿Por qué tiene éxito Techo? Porque convoca respecto a un problema que moviliza. Entonces, al final esto es un poco lo mismo. Si yo quiero aunar un grupo de
profesionales, jóvenes, emprendedores, lo que fuere, la forma de movilizar a través de que haya un problema que valga la pena resolver. Yo creo que eso es súper importante, es como, por ahí va, ¿no? O sea, cómo generamos Por condiciones eso, para tener una conversación en torno a un problema que valga la pena resolver. por eso la definición del problema también es Claro, súper clave. claro. Así que, bueno, lo usábamos mucho en la escuela, digamos, ¿verdad? Esta idea de que no hay un encargo, sino que hay un tema, hay una temática, hay un problema, hay algo que descubrir. ¿Fija? Y la innovación surge de ahí también, ¿no es cierto? Entonces, como dice Diego, ¿no es cierto? Cuando hay algo, o cuando hay un tema que convoca, ¿no es cierto? Es fácil, ¿cierto? Claro. Convocar voluntades, pero también es bien importante, y por eso el concepto de confianza creativa es clave, ¿cierto? Cómo los diseñadores se instalan en esa conversación. ¿Se fijan? ¿Cómo se instalan? ¿Cierto? Se instalan desde una perspectiva, ¿cierto? Del hacer exclusivamente, o se instalan desde una perspectiva del descubrir en conjunto, ¿cierto? Del percibir, como decíamos, ¿verdad? Del construir un discurso a partir, ¿cierto? De lo que tú estás, digamos, empatizando con el otro. Por eso que esas capacidades y esas competencias, ¿no es cierto?, son claves, creo yo, en la formación de los diseñadores del siglo XXI. Oye, Cristóbal de nuevo preguntó otra cosa también. Dice, escalar una idea, dice, ¿cómo escalar una idea de innovación para llegar a ser algo masivo e importante? Hay muchas cosas por hacer aquí. A ver, yo quiero hacer yo creo que hay que diseccionar la pregunta y quizás algunas verdades desde mi experiencia en el mundo más bien del emprendimiento, ¿eh? Que creo que porque esto habla de lo masivo, lo importante. Yo creo que uno no escala ideas de innovación, yo creo que uno explora soluciones para resolver problemas. Y esas soluciones, cuando tienen éxito, se constituyen en innovación. Eso es lo primero. ¿Bien? Y lo segundo es que las soluciones se vuelven masivas, no por una receta, se vuelven masivas porque estoy solucionando tan bien ese problema que tengo demanda. Exacto. Ahora, hay un tema aquí que es súper importante también, que tiene que ver con que nosotros estamos un poco en la periferia y también hay que asumirlo y hay que entenderlo, ¿cierto? Y es que muchas veces el timing, o sea, el momento en que entro al mercado y el tamaño del mercado también pueden aportillar de alguna manera mis esfuerzos de innovación. Y eso hay que tenerlo súper en consideración, ¿ya? Por ejemplo, para no ir más lejos, por ejemplo, nosotros estamos usando como loco ahora este delivery, ¿cómo se llama esto? Los corner shops, ¿cierto? Ellos salieron a buscar fondos de apoyo de riesgo a México. Ellos testearon, pero fíjense, pero hicieron todo el testeo, todos los supuestos iniciales, lo hicieron en este mercado. ¿Ok? Pero claro, cuando yo quiero escalar, ¿cierto? Tengo que pensar en más grande, ¿cierto? Pero escalo cuando tengo la solución validada con mis clientes, con los usuarios, con el mercado, donde tengo una base de clientes que me permite vivir, ¿cachai? Entonces es importante entender eso porque si no, de nuevo nos centramos en que me enamoré de mi idea, me enamoré de mi innovación, de mi solución, y la quiero, no, yo quiero que esta cuestión sea masiva, pero la masividad te la va a dar el mercado, no la vas a definir tú por decreto. Eso es súper importante. Uno puede, Corfo te dice, ¿no? Cuando uno llena un formulario te dice, mire, dígame de qué tamaño es el mercado. ¿Eh? Y la gente ahí engrupe un poco porque al final, no, el mercado es de 10 millones de personas, pero uno así de este tamañito. Entonces, y le dice a la Corfo, vamos a atender a 1 millón el primer año, no sé, o a los 3 primeros años vamos a atender a 1 millón de clientes. Imposible. Sería de este tamaño, una pulga chica. ¿Cachai, no? Sí. ¿Ok? Entonces, vaya a atender durante el primero o el segundo año, vaya a atender a 1000 clientes, con suerte. O sea, Dropbox se tardó 7 años. Sí, léalo aquí, ¿eh? 7 años en desarrollar la tecnología.
la solución, la tecnología, el modelo de negocio y, y levantar las lucas, porque bueno, ellos están en un ecosistema, ¿cierto?, súper sofisticado como Estados Unidos, para poder ser lo que es hoy, Dropbox, ¿no? ¿Ok? Lo mismo pasa con Waze, por ejemplo, cosas que usamos habitualmente las damos por sentadas, así como que, oh, estos gallos son geniales, y como que en un año o 6 meses hubieran desarrollado la innovación más increíble del mundo. No, señores, 5 años, 7 años. O sea, Procter Gamble, que es un monstruo, dueño de Head and Shoulders y de Gillette, se tarda a lo menos 18 meses en desarrollar un producto para mercado. 18 meses. Eso se tardan. Y le dedican entre 4 y 8 meses a solo la fase de empatía y de terreno, de calle. Entonces, es importante entender esas cosas porque si no, también hay procesos de hay frustración, ¿te fijas o no? Y la realidad supera la ficción, entonces pasan cosas como esas, ¿te fijas? Entonces yo creo que es importante entender eso. Escalar una idea tiene que ver con, yo le preguntaría primero, le diría, ¿cuánto tienes validado y cuántos clientes tienes en la mesa hoy día? Justamente. ¿Okay? Era la pregunta que hacía Andrés Gaete, que contaba que un chileno en el extranjero habla de que fue desarrollada por Matías Duarte y es actual vicepresidente de diseño de Google. Un poquitito respondiendo a lo que ya dijeron antes, ¿no es cierto? Cómo el chileno y el diseñador ha llegado a estar, por ejemplo, hoy en Google. Sí, entonces, el mercado del diseñador a donde uno puede esperar llegar como diseñador, ya sea de cualquier escuela, es el punto que él ponga, ¿no es cierto? Como meta. La marca Security en Chile, que es banca y servicios financieros, tiene un gerente de experiencia que es un diseñador gráfico. Imagínate. En Chile. No en Canadá. Sí. Porque allá es más habitual, pero acá... no sé si hay más preguntas, Claudia, parece que sí, No, ¿o la no? última un poco era la de Connie Vidal, que decía el tema de los fondos y de estar como un equipo interdisciplinario postulando a fondos y cómo se trabajaba eso, digamos, pero ya lo han contestado en las preguntas anteriores. Claro, claro, sí. Yo creo que en el fondo también hay una tendencia también a que las instancias públicas también hayan ido también generando condicionantes a que el financiamiento te lo entregan toda vez que les eres capaz de demostrar que tienes un equipo que es sólido detrás de tu proyecto. Y la solidez del equipo muchas veces se da por las condiciones de multidisciplina del equipo. ¿Te fijas? Porque eres capaz de abordar el problema o el proyecto desde distintas áreas. En el mundo del emprendimiento, por ejemplo, cuando a mí me toca participar en estos comités de los SAF de Corfo, que me ha tocado varias veces, los SAF son un fondo de capital semilla que tiene Corfo que se lo pasa a las incubadoras. Entonces, me toca habitualmente participar cuando hacen su pitch, ¿no? su presentación de proyecto de emprendimiento. La variable del equipo tiene que formar parte del pitch y muchas veces las consideraciones, más allá del producto, más allá del modelo de negocio, más allá de la innovación, después en el comité son, oye, pero ¿cachai? Que hay 5 emprendedores en el equipo, hay 3 ingenieros, hay un diseñador y hay un vendedor, o sea, en realidad hay 4, y de esos 4 hay uno que está trabajando full time en el negocio. Entonces, surgen dudas, ¿por qué le va a pasar 50 millones de pesos de Corfo cuando el nivel de compromiso es de un tipo, me está cuenteando, dice el comité? ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, es súper importante como articular un equipo con alto nivel de compromiso, multidisciplinario, son cuestiones que se han ido instalando en todas estas cosas, en todos estos fondos, ya sea públicos o privados. ¿Ah? En los fondos privados también pasa exactamente lo mismo. La revisión de la capacidad del equipo es clave. Y dice, ¿cómo encontrar inversiones? Pregunta. Uy, hay varias fuentes, po. O sea, desde lo más chiquitito que es como Cercotec, Capital Semilla y esas cosas. claro, están los capitales Semilla de Cercotec, después está Startup Chile, también, que por ahí hay que saber inglés, ¿eh? Porque un poquito de elite. Lamentablemente, y aquí tengo que decirlo, en los fondos de capital de riesgo, ya sea que sean públicos o privados,
el tener una idea hoy día no basta, hay que tener un modelo de negocio ya probado, hay que tener, ojalá, las primeras ventas, tener un producto testeado y validado en el mercado, tener un equipo ya armado, que tenga un track de 2, 3 años. Son todas esas consideraciones hoy día están en la mesa. Nadie te financia hoy día una idea de, oye, de una idea de hacer esto. La gente, todos los fondos te dicen, Pruebe antes. Pruebe, ensaye, ¿te fijas? Ensayo error, pruebe, muéstrame los prototipos, muéstrame un video del cliente hablando del prototipo y diciendo, muéstrame una carta de compromiso de un cliente, empresa que le dijo que le iba a comprar. Claro. Pero demuéstrame que esto tiene tracción de mercado, dicen los expertos. Entonces, claro, probablemente, ¿dónde están las lucas? Las primeras inversiones vienen de lo que se llama en inglés el triple F. ¿Ah? Friends, Fools and Family, ¿ok? ¿Ah? Y claro, entonces el papá, la mamá, los ahorros. Yo he conocido gente que ha vendido el auto, es verdad, no es un mito. ¿Ah? Que ha vendido su auto para poder emprender el negocio y que se ha comido los ahorros también de 10 años para emprender el negocio. Entonces, tener métodos es importante porque cuando arregláis los ahorros de 10 años y el auto, o hipotecar la casa o el departamento, ¿cachai? Para tener un crédito blando para poder apalancar el negocio y te va mal, si no tengo método, tengo un problema. Qué importante es también que liguemos todas las charlas, porque siento que se hizo una parrilla programática muy, muy interesante justamente para que, por ejemplo, el diseñador que teníamos, el creador de modelaje 3D, y que nos habló de la impresión 3D, cómo llegar con esa impresión 3D de un producto real para poder postular un fondo. O sea, ahí tenemos que vincular todas las charlas de esta parrilla programática, porque solo así nos vamos a ir como formando como diseñadores. Y bueno, el pensamiento, digamos, que quiero dejar como final, tiene que ver justamente con nosotros mismos, ¿no es cierto? Nuestras responsabilidades como diseñadores de autoformarnos y un poco saber qué opinan ustedes de eso, cuál es la parte que entrega la universidad y cuál es la parte que depende del diseñador o del ingeniero o del profesional para irse formando en el camino. Oye, yo puedo tratar de responder esa pregunta que es tremenda. Yo creo que ninguna profesión hoy día, ¿cierto?, es formada en términos completos en la universidad. Porque los cambios que estamos ocurriendo en la sociedad y en el proceso de conocimiento son tan rápidos que lo que uno puede recoger de la universidad son fundamentalmente, digamos, una formación que tiene que ver justamente con esto, con los métodos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de conceptualizar, con la capacidad de aprender a empatizar, con la capacidad de aprender, digamos, aprender también algunas técnicas, sin duda. La técnica es súper importante, ¿no es cierto? No es que la estemos menospreciando, claro. Menospreciando, ¿no es cierto? La técnica, el uso de los programas de computación y todo eso es súper relevante, pero yo creo que eso no es lo importante de aprender. Lo importante es aprender a pensar. Lo importante, ¿no es cierto?, es que, y es lo que te puede entregar la universidad, porque un instituto, ¿no es cierto?, te va a entregar herramientas tecnológicas, ¿cierto? Pero ¿dónde vas a aprender a pensar? En una carrera universitaria. Y eso, ¿no es cierto?, en el ámbito del diseño me parece a mí que es lo más relevante, ¿no? No porque nosotros seamos teóricos del diseño, porque no lo somos, ¿te fijas? Sino que porque creo que la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de profundizar en un problema es lo que va a lograr que el diseñador, ¿no es cierto?, se instale de igual a igual, ¿cierto?, con otros profesionales y trabaje en un equipo multidisciplinario liderando el proceso creativo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que uno puede aprender en la universidad, ¿no? Las técnicas y todo eso lo puede aprender en un manual, lo puede aprender, ¿no es cierto?, en un tutorial, lo puede aprender, digamos, muchas cosas, ¿cierto? El conocimiento, todos sabemos, está súper disponible hoy día en la internet, de manera que lo más importante, creo yo, es esta otra experiencia, que es una experiencia, digamos, es una experiencia humana, digamos, de interacción, de
de bases conceptuales y metodológicas. Eso. Yo creo que no hay ninguna profesión que te pueda enseñar toda la profesión hoy día en los 5 años que dura una carrera. Es más, ¿no es cierto? Se está tratando, el Ministerio de Educación está tratando que las carreras se acorten, fija, y que te enseñen en 4 años, ¿no? Y las universidades estamos peleando para que eso no sea así, pero en fin, ese es materia de otro seminario. Bueno, les quiero agradecer por su tiempo, por la clase magistral que nos dieron hoy y lo más importante, la comunión que han logrado establecer desde distintas profesiones como padre e hijo. Eso nos deja una enseñanza de verdad muy, muy, muy bonita de la empatía, del aprender a escucharse en tiempos distintos y en generaciones distintas, con profesiones distintas. Así Muchas que gracias. un aplauso para ustedes todos y dejo aquí para que se despida. Gracias. Gracias. Bueno, oye, muchas gracias Claudia, muchas gracias Guido, muchas gracias también a la Universidad de Playa Ancha por esta oportunidad de compartir. La verdad es que uno tiene cierta pasión en estas cosas y a veces, ¿no es cierto?, la expresa con cierta vehemencia, pero claro, es algo que nos apasiona y que vivimos de esto, o sea, vivimos de hacer estas cosas. Y bueno, y eso hemos querido tratar de transmitirlo, espero que lo hayamos logrado, ¿cierto? Para que todos ustedes, digamos, puedan, bueno, inspirarse, más bien, más que nada, inspirarse, ¿no? Así que eso, gracias. Bien, muchas gracias Diego. Alejandro, muchas gracias Diego. Los invitamos a los jóvenes participantes a seguir entonces esta, como hemos denominado, esta maratón. La próxima semana tenemos 2 charlas más, se las ponemos acá. Perfecto. Y ahí vamos avanzando en nuestro seminario. Buenas noches y nos vemos entonces el martes 25. Buenas noches, gracias. Buenas noches.